En un mar de tormentas hasta el salmón tiene voz. Ya no puedo esperar para ser parte de ti. Sin vueltas a la tuerca abrí la puerta y salí. La verdad no estás sola. Puedes cambiar la visión del presente, no huyas, regálale tu atención. Ya no puedo esperar para ser parte de ti. Sin vueltas a la tuerca, abrí la puerta y vení. Ya no puedo esperar para ser parte de ti. Sin vueltas a la tuerca, abrí la puerta y salí. Sin vueltas a la tuerca, abrí la puerta y vení. Muy buen día, muy bienvenidos a Sin Vueltas esta mañana. ¿Lo puedo decir? Este foro amplio, nacional, cívico, democrático, independiente, popular, solidario, campero, urbano, liberal y republicano. Eso es Sin Vueltas. Y hoy estamos con una visita ilustre. Nico, buen día. ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias, capitán Fernando Marguerí. Muy buenos días a toda la teleaudiencia de Sin Vueltas. Ahora Bueno, y vamos a recibir, nos vamos a deprimir un poco porque Por el vamos invierno, a hablar ¿eh? de la situación que Ah. tenemos a nivel de economía, vamos a hablar de lo que habría que hacer y no se hace, vamos a hablar de lo que viene y no hay, para mí por lo menos, capaz que me cambia la perspectiva Ignacio Muncho y salgo contento hoy, pero buen día Ignacio, ¿cómo te va? Buen día. Si querés, miento. No, prefiero mentir. no. Ya sé. No, prefiero mentir, dijo el presidente de una fuerza política. No, vamos a no mentir. De diagnóstico, Ignacio, estamos medio pasados ya, ¿no? Un país que no crece o que crece a tasas mínimas, un país con baja captación de inversión, un país caro, un país con una burocracia monumental, y un país que hoy se enfrenta a una situación que cambió en América respecto de la captación de inversión. Uno dice, todos coinciden, y Odone, y el ministro anterior, y el anterior, en que el Uruguay necesita inversión. El tema, ¿sabes cuál es? Y eso no hay duda. Que no se hacen... hay un problema, hay un divorcio, digamos, entre el discurso y lo que se hace, entre el verbo y la acción. O sea, ayer estaba en un evento... Una suerte de esquizofrenia. Y llamarle como quieras, pero yo estaba en un evento en el cual participó el secretario de la Presidencia, que fue invitado por la Cámara Española de Comercio. Lo escuchaba hablar, pues después me tocaba hablar a mí, y parecía que estuviera diciendo la mayoría de las cosas que uno cree, o sea, que hay que eliminar regulaciones, que hay que impulsar la inversión privada, que es fundamental que crezca la economía, que hay que pasar de 16 a 20% ratio de inversión a PBI, que en Uruguay es bajísimo, ¿no? Para que se hagan una idea. O sea, 16% de lo que invierte Uruguay hace una década, ¿no? Porque eso también hay que tenerlo claro. Porque todo eso que vos decías al principio, ese panorama viene arrastrándose hace tiempo, Sí, y cada año es peor. O sea, pues ya no es estancamiento. Ya nosotros con los datos que tenemos del primer trimestre del año, con los datos del índice líder de Ceres, que es un indicador que se adelanta, ya es negativo, ¿no? O sea, está empezando a caer, no mantenerse. Todo el segundo semestre se mantuvo planchado, cero crecimiento. El año se salvó por el primer trimestre del año pasado, por eso tuviste este crecimiento de 1,8, que dicho sea de paso, en realidad, el 25 fue 1,4, porque hay 0,4 de refinería de ANCAP, porque el año pasado volvió a abrir y estuvo cerrado. claro. Entonces, Sí, eso es sí. una especie de Sí, cuenta contable, pero la realidad creció 1,4. Eso, este año
vamos a ver, ¿no? Si podemos llegar. Es 1,4. Por el crecimiento proyectado por el ministro de Economía era 2,5 para este año. Sí, en el presupuesto está establecido que se va a recaudar impuestos en base a ese crecimiento, va a estar bastante por debajo, ¿no? Lo tenemos que ir internalizando. Me parece que en la medida que, bueno, hoy el Banco Mundial sacó un informe, 1,6 da para este año. Ya el Banco Mundial lo bajó de 2,2 a 1,6 en los últimos meses. Sí. Y el Banco Mundial que siempre se cuida, ¿no? Porque es un organismo que los gobiernos son socios del Banco Mundial, le piden préstamos. O sea, no es que está siendo generoso con la realidad, sino que está siendo más generoso con el gobierno, lo más generoso posible. Lo más generoso posible hoy da lo que da el Banco Mundial, 1,6 para este año. Yo estoy seguro que en el correr de los meses los privados van a empezar a revisar sus proyecciones y hay que ver cómo sigue. O sea, yo no veo en el horizonte nada que haga que esto levante. Veo un letargo, una Pero muerte hay, lenta, muy lenta, pero muerte al fin. No dije, creo que Ignacio Muñoz, director ejecutivo de Ceres, un centro de estudios que tiene muchos años ya. 41 años. 41 años. Mi edad más o menos. Ya era grande cuando nació Ceres. Pero hay un discurso y hay una realidad. Por eso yo digo una suerte de esquizofrenia, porque la realidad y la fantasía, empezás a vivir en la fantasía cuando la realidad te está golpeando todos los días. La necesidad de inversión, primero, pero antes yo te quería preguntar, ¿han sucedido una suerte de deserciones de algunas empresas que se han ido, otras que bajaron su plantilla? ¿Estamos en un proceso de desinversión o no? Bueno, los titulares que se ven en las noticias van todas en la misma línea, ¿no? La razón por la cual las empresas se van, de algunos dicen que es de inteligencia artificial, pero en el fondo son los costos, ¿no? Porque es una reducción de costos, ya sea laborales, sea. Implica lo mismo, o sea, viene del mismo lado. Los números no dan, si no dan, y se van. Bueno, fundamentalmente son empresas que apuntan al sector, que tienen que exportar determinados servicios y con lo costoso que está Uruguay en términos del exterior, o sea, en dólares, te hace imposible. Yo te pregunto si hay desinversión, porque no es lo mismo partir de, bueno, la inversión no está viniendo, vamos a hacer cosas para que venga. No, estamos haciendo cosas para que se vayan. Y bueno, pasa que ¿Estamos haciendo cosas para que se vayan? La pregunta es ¿qué es hacer cosas para que se vayan? ¿No? Acá hay algo que implica una realidad y después una percepción. Las dos cosas son importantes para una inversión, porque hay que pensar que es una persona, un grupo de personas que están proyectando un negocio en el Uruguay. Entonces, tienen el punto de partida de lo que ha sido los últimos años y dicen, ¿cómo va a cambiar esto hacia adelante? ¿Sigo o no sigo? ¿No? Es así de básico. Lo cual ahí incorpora mucha información. Para empezar, ¿cómo ha sido en los últimos años la rentabilidad? Baja. Porque esto no es de hoy, hace tiempo que estamos hablando de lo caro que es el Uruguay. Entonces, imagínense una empresa que viene con la justa, viene ganando menos de lo que pensaba, se para hoy y dice, bueno, ¿y cómo va a seguir esto hacia adelante? ¿Apuesto o me voy? Sí. Bueno, ¿qué hace? Bueno, lo que hacemos todos, ¿no? Mira las noticias, ve la discusión. Empieza a analizar las señales. Ve los anuncios, que el ve gobierno los señales, está dando. escucha lo que dice el gobierno, que dice que quiere más inversión. Dice, qué bueno que se quiere más inversión, pero al otro día escucha lo que dice el PIT-CNT, lo que dice parte del gobierno, el Ministerio de Trabajo, que quiere que las empresas, algo que la verdad no tiene ningún tipo de sentido, que se pretenda obligar a las empresas a avisarle antes al gobierno que se va a ir. O sea, es una cosa... ¿Que se va a ir o que va a reducir la plantilla? No entra en ningún razonamiento lógico que se pretenda hacer eso, y eso se pone sobre la mesa, se ponen nuevos impuestos. Sí. Porque ¿qué fue lo único que hasta ahora ha hecho este gobierno con hechos concretos, ¿no? Ha habido muchos anuncios, pero concreto, la ley de presupuesto. Se votó en diciembre del año pasado, hace 3 meses. Sí, que llamativamente fue celebrado como un triunfo, un logro del gobierno, cuando yo no recuerdo un gobierno en la historia que no se le haya aprobado el presupuesto. Pero yo esto lo he cuestionado porque muchos analistas han dicho el gran logro del primer año es la ley de presupuesto. Y yo digo, ¿cómo puede ser un logro algo que fue malísimo? Pues muy mala la ley de presupuesto. Hubiera sido mejor no tener ley de presupuesto, porque cuando no se tiene ley de presupuesto... Se dice que es muy similar. Se mantiene la del periodo anterior. Es peor que la anterior. Pero se dice que es muy similar a la del periodo anterior. Es 90% de la ley anterior y un 10% que se le agregó de gastos, que va a aumentar el gasto en el quinquenio. O sea, es peor que la anterior, no enormemente peor, porque ya estaba sobrecargado, ¿no? O sea,
toma un piso altísimo de gasto público y todavía le agrega más. Y no solo le agrega más gasto, 10% de aumento en el periodo, sino que te agrega impuestos, y muy dañinos para la inversión. El impuesto que afecta a las multinacionales que están en el país, la que perfora el régimen de zona franca. Todo eso, y vuelvo al punto de por qué las inversiones se están revisando. Eso te tira para adelante de la pelota y dice, bueno, pero se está metiendo este impuesto. El empresario ve las cuentas fiscales y ve que el déficit crece y dice, bueno, pero esto en algún momento o van a tener que bajar el gasto o van a tener que aumentar los impuestos. El Ministerio de Economía, ¿de qué dice? Un gobierno de izquierda no puede bajar los gastos, ¿no? Es un poco la premisa que se puso desde el día 1. Entonces, ¿qué te queda para el que está tomando una decisión? Y bueno, van a subir impuestos. Y aparece sobre la mesa, porque todo esto, aparece el 1% de los más ricos. Y uno dice, no, eso no está en la agenda. Pero los que lo proponen insisten. Ahora va a estar en la proclama del 1 de mayo del PIT-CNT. Aparece el diálogo social, aparecen novedades también que afectan el clima de inversión. Entonces, con todo ese paquete, yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿quién en su sano juicio va a apostar por invertir cuando esa inversión no venga en un régimen especial? ¿No? Pues eso es un punto, porque ¿qué se está discutiendo hoy? El hidrógeno verde. Sí. El hidrógeno verde hoy está negociando, hace 2 años y medio, está negociando con la UTE el precio de la energía para que el proyecto salga. Es un proyecto que tiene la demanda en el exterior, que va en un paquete aparte, es muy importante para el interior, para Paysandú sería muy importante. Ahora se está hablando de la relocalización, habrá que ver en qué termina todo esto, pero es lo que está sobre la mesa, ¿no? Sí. Es la única inversión que está en la mesa. Después hay otras que se hablan, de un gasoducto, de otros temas, está lo del petróleo. Pero sacando esas inversiones que juegan en otras ligas, quiero decir, ¿por qué juegan en otras ligas? No necesariamente están mirando si los costos internos de producir y de vender, porque es un producto que se vende de otra forma. No hay que tener una lógica tradicional de una inversión, que es la que importa, una inversión privada, de alguien que está jugándose su capital, un inversor. Bueno, con todo este panorama, es difícil, por lo menos yo digo que es difícil que apueste en este contexto por este país. Espera. Pero y además te agrego algo, Fernando, esto es muy importante. ¿Por qué además espera? Porque ¿cuál es la alternativa de no invertir ahora en Uruguay? Invertir en el resto del mundo. ¿Qué pasó con la guerra? La tasa de interés subió. Entonces, hoy, si vos tenías unos recursos para invertir en Uruguay, tantos millones de dólares, esa misma plata hoy te rinde mucho más dejándola en un bono de tesoro. Nos dejó menos competitivo. Riego, un punto más, o sea, subió 1%. Eso conspira también, eso es un factor exógeno. Ahí, pero ahí juega, no tiene que ver el gobierno. Pero juega, porque... No, juega. O sea, si yo estoy diciendo que hoy me están complicando la vida para invertir acá y al mismo tiempo afuera es más rentable invertir, ¿qué hago? Ahora, yo lo que veo que parece haber una apuesta también, que es una postura de izquierda, la inversión pública. Uno dice, bueno, van a hacer, o harían, no sé si se va a hacer al final o no, Casupá. Ese es un problema. No sabemos qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Están ahora 500, 600 millones de dólares para mejorar la movilidad de Montevideo. Eso es inversión pública. Sí, y es se inversión. hace con el endeudamiento, ahora, el endeudamiento público. Es inversión y es deuda. Es una lógica que es un poco perversa. Bueno, nosotros como país tenemos todavía una digamos, nota de crédito muy favorable, ¿no? Uno debería preguntarse hasta cuándo va a ser el que paga menos interés de toda América Latina. Al día de hoy Uruguay sigue siendo el país que pide prestado y paga menos interés, menos que Chile, que era razonable el Chile con el gobierno anterior, que era antimercado, pero ya con este nuevo gobierno hay que ver cómo los mercados empiezan a tratar al gobierno de Cast, que claramente tiene una agenda para atraer inversiones y pro sector privado. En Perú hay elecciones ahora, pero Perú está un poquito arriba de Uruguay, pero el mercado, fíjense el mercado interesante que es, ¿no? Le sigue cobrando a Perú una tasa bajísima de interés para prestarle plata cuando cayeron 10 presidentes en 6 años. Sí, ¿no? Perú es rarísimo en ese sentido. Pero bueno, Uruguay en esa liga juega, Uruguay juega en esa liga. Entonces, ¿qué genera eso? Que este año Uruguay va a tener que pedirle a los mercados más de 6.000 millones de dólares para financiar, entre otras cosas, el déficit, entre otras cosas, estas obras. Sí, estas obras públicas. 6.000 millones de dólares que entren en la economía. Y esto es todos los años, ¿no? O sea, el año pasado fue un poco menos, el anterior también, pero siempre se pide. Y bueno, eso genera el parte déficit que el dólar baje tanto. Eso es uno de los factores fundamentales. Yo tuviera que decir cuál es el factor fundamental que Uruguay tenga un dólar tan atrasado, la deuda pública. El financiar el gasto con recursos del exterior que hacen que la moneda uruguaya pierda
El dólar pierde peso con respecto a la moneda uruguaya. Hablando del gasto, ¿cómo fue la evolución del gasto? Porque acá, o sea, todos los gobiernos aumentan gasto. Mirá, tengo pero un hay número- algunos gobiernos que reventaron el gasto, que fue desproporcionado. Está buenísima esa pregunta porque tengo mucho para decir, porque lo hemos trabajado con el equipo de Ceres. Hicimos arqueología del gasto público, me da interesante. ¿Hasta dónde se puede rastrear datos de libros, de estudios, de historia económica? 1910, gasto público. Perdemos algunos años iniciales del vallismo, pero en el corazón del vallismo. Si uno agarra lo que era el gasto público en 1910 y se fija hoy, per cápita, o sea, cuánto gasta el Estado por persona en el Uruguay, se multiplicó por 10. O sea, de 1910 a hoy. En 1910, Uruguay estaba en el top 10 del mundo. O sea, la gente de Uruguay vivía como el mejor 10% de la población del mundo. Era un país avanzado, rico, que ganaba la gente equivalente a lo que ganaban en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Ahí estábamos. Hoy, gastando el Estado 10 veces más por persona, estamos a mitad de tabla en el mundo hace tiempo y no nos movemos de ahí, ¿no? Ahora, si vamos por periodo, 1910 hasta 1930, que estoy agarrando fecha de Ramón Díaz, el libro de Historia Económica del Uruguay, que Sí. es muy bueno, él le llama el vallismo, ahí el gasto creció mucho. 2-1 funcionarios públicos por persona. Te voy a decir cuánto aumentó funcionario público por persona en cada periodo grande de la historia. Ahí 2-1, o sea, se duplicó con respecto a la población el tamaño del Estado medido en funcionarios públicos y en gasto. Después viene un periodo que Ramón Díaz le llama la era del dirigismo, que es muy crítico, que es de 1930 hasta el 73, hasta Beck Villegas. Sí. Ahí fue cuando fue 3-1. O sea, ahí es el momento donde el Estado realmente agarra una envergadura gigantesca. Se mete en negocios, se mete en la producción, se mete en sectores que no tiene sentido estar. 3 funcionarios públicos, aumenta por año 3 funcionarios públicos por cada persona. O sea, te le vas cargando funcionarios públicos en persona. En el periodo militar, digamos, en la dictadura, se mantuvo 1-1. O sea, por población no hubo cambios con respecto al anterior, que ya había sido alto. Después viene un primer periodo... En algo se portaron bien, por lo menos. Bueno, fue 1-1. Yo estoy diciendo el número de funcionarios públicos por persona. Después vino 85, hay que dividir 2 etapas de la vuelta a la democracia. Del 85 hasta el 2004, previo al primer gobierno del Frente Amplio. Ahí hay un periodo que es el único periodo desde que hay datos de la historia del gasto público que baja un poco y bajan los funcionarios. Apenas, pero por lo menos dejan de crecer y bajan en ese periodo. En 2004 se te entrega con menos funcionarios públicos en el 85. Ahora, después del 2004 hasta ahora, y acá incluyo los 3 gobiernos del Frente Amplio, el gobierno de la coalición De la calle Pou. y el gobierno actual, que entran en la misma distribución. O sea, es difícil encontrar diferencias cuando uno ve los números de aumento de gasto y aumento de funcionarios. En ese periodo, de vuelta volvés al 2-1. No, pero el aumento del gasto, no. El aumento del gasto Claro, tuvo lo está etapa. midiendo en aumento de funcionarios. No, y de gastos también. El gasto, mira, en el Pero gobierno, aumento- en el primero de Vázquez, te voy a decir los números, tengo en la cabeza. El primer Sí. gobierno de Vázquez aumentó 30% el gasto público 30. en términos reales, de punta a punta. Vino Mujica 40%. Ahí fue la expansión máxima. Sí. Pero te das cuenta que en 2 periodos 70%. 40% real, por encima de la inflación Pero de en gasto 2 periodos público. aumentó 70%. Una locura. Casi Pará, lo y duplicaste. después vino Vázquez 1, aumentó 10% más. Ahí bajó la tasa de crecimiento, pero siguió creciendo. Después vino el 10% más. Y ahora 10% más. Entonces, La calle puso 10% sí, más. lo mismo que Vázquez 2 y lo mismo que este. O sea, los últimos 3 son 10. 40 Mujica, 30% Vázquez 1. Claro, ahí fue. Pero ahí, Y ahí estamos, Vázquez ahí Mujica, estamos. los 2 primeros gobiernos del Frente Amplio, porque ese gasto después no vuelve. No, pero ahí lo viste. Vino un gobierno que ya no tenía recursos como el primero de Vázquez y aumentó igual 10% con aumento de impuestos, porque acuérdense que ahí aumentó el IRPF, fue una época que ANCAP recaudaba muchísimo porque no bajaba las tarifas, aumentó el IRAE, en ese primer gobierno de Vázquez hubo la famosa consolidación fiscal de Astori, Sí, ¿se acuerdan? sí, claro. Después vino el gobierno de la calle Pou, que no aumentó impuestos, pero que el gasto público aumentó. Si uno lo mira, 10% lo dejó más alto en términos reales. Y ahora viene que en el presupuesto de diciembre propone un 10% votado ya, ¿no?, de gasto con nuevos impuestos. ¿Y la evolución de la deuda? La deuda siempre es creciente,
pero fue en consonancia con ese crecimiento del gasto público. Uno puede decir, Y sí. en esos dos gobiernos, Vázquez 1 y Mujica, que el gasto público aumentó un 70%, ¿la deuda aumentó proporcionalmente? Pasa que ¿O cómo se financió ese crecimiento del 70%? Aumentó, pero aumentó menos porque en realidad el 70% de aumento es en términos reales, o sea, no en porcentaje del PBI, porque el PBI también creció. Entonces, Sí, claro. la deuda, cuando uno mira la deuda en porcentaje del PBI, también tenés que la economía es más grande, pero, Sí. pero el sector privado también es más Sí, grande. volaban los precios de los commodities. Te hago una consulta para terminar de entender una cosa. Ese 10% que decís que aumentó el gasto público en el gobierno de Lacalle Pou, ¿puede o no, capaz que no lo sabés, tener que ver con la situación de pandemia que se vino No, prácticamente de hecho, 3 años? la pandemia se manejó con muchísimo cuidado. O sea, obviamente hubo un aumento inicial, Sí, sí. pero después se corrigió en los años siguientes. Esto viene que ver mucho en los últimos 2 años, ya 23 y 24, donde el gasto se fue, o sea, el freno del caballo se soltó, ¿no? O sea, y ahí terminó con un gasto importante, digamos, tuvo una pendiente que se espiralizó en los Tremendo. últimos 2 años, Y no fundamentalmente en el año electoral. Y no baja nunca. Y bueno, Y y este sigue subiendo. gobierno asume, ¿qué es lo primero que dice el Ministerio de Economía cuando asume? Esto estaba peor de lo que pensamos. Sí. Estaba perfecto. Eso lo dijiste en marzo, Sí. cuando asumiste, y tuviste todo el periodo de preparación del presupuesto hasta agosto que hay que enviarlo al Parlamento, y después tuviste una discusión presupuestal hasta diciembre. En diciemre aprobaste un presupuesto ignorando que estaba peor la cosa, Sí. ¿no? Y ahora me están diciendo que está peor, pero hace un año que sabemos que la situación fiscal es complicada y todavía aprobaste en un presupuesto aumento del 10% del gasto. Entonces, ahí está el problema. Por eso digo que esa es la decisión más importante que se tomó hasta ahora, porque el resto son anuncios. Esto es una ley que se aprobó y que va a tener consecuencias graves desde el punto de vista fiscal en los próximos años. Ahora está la rendición de cuentas, ¿no? ¿Qué dijo el Ministerio de Economía? Vamos a tener que revisar un poco los gastos. Sí. Vamos a ver, ¿no? Porque el presupuesto se aprobó diciéndole a distintos organismos, mirá, ahora no te puedo dar, te lo voy a dar en la rendición de cuentas cuando la economía crezca y cuando tengamos más recursos. Bueno, ahora a ese organismo, ¿qué le van a tener que decir? Mirá, no te voy a poder dar lo No que te creció la dije economía. y además capaz te tengo que sacar, porque no dan los números. Ahora, pero hay un tema que para mí es más grave aún. En esos que pidieron, porque todos pidieron, hay cosas que son diferentes, porque esto no es cortar al ras a todos. O sea, el Poder Judicial pidió aumento de recursos y no se les dio nada. La justicia, que hoy tiene un rol cada vez más complejo con el crimen organizado, con el narcotráfico, no dan abasto. No se le dio nada, absolutamente nada, y de hecho el propio presidente de la Suprema Corte fue muy duro hacia fin de año cuando se aprobó el presupuesto, dijo, del 100% que pedimos se nos dio un 1% de aumento, de 100, 1. Después otras instituciones como la Universidad de la República, ¿ustedes saben cuánto pedía la Universidad de la República de aumento presupuestal el año pasado? 50% de aumento de gasto. O sea, Pero ellos quieren llegar al 6, al 6 más 1. 50% de aumento de presupuesto. Se le dio mucho menos, porque obviamente, o sea, no tiene ningún sentido. Pero se le dio. Y se le dio por aquello de cuando vino la discusión final, ¿te acuerdas que se decía que a la educación se le sacaba recursos? Bueno, al final se rascó y se dio, pero el Poder Judicial no. Y el Ministerio del Interior, porque acá hay que ir a lo más básico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos como ¿Dónde sociedad? tenemos los mayores problemas? La preocupación es clara, que es la seguridad. Y después, la responsabilidad del Estado, número uno, ¿cuál es? Asegurar la convivencia en un país. Seguridad y justicia. Si no le damos recursos a la seguridad y justicia y estamos poniendo recursos en otros aspectos, que son sectores que son productivos, que no tendría que hacerlo el Estado. Llámese Portland, llámese Sí. compra de campos, llámese muchas más que hay en la vuelta, que ahí se van los recursos y no en la justicia y la seguridad. Entonces, son temas que hay que poner sobre la mesa cuando uno analiza la situación fiscal, que me parece que es grave. Es grave a donde estamos. Volvamos un poco a la inversión, porque todo esto se diluiría como Sí. se ha diluido en otras épocas cuando sobra, ¿no? Cuando hay abundancia. Tuvimos aquellos años de bonanza en los precios de los commodities, con las hojas $600 y la carne a $5.000. Era un viva la pepa, ¿no? Entonces Todo esto no pasa nada. no se notaba mucho, claro. O cuando tuvimos, yo me acuerdo, el agro con el paraguas de Brasil nos compraba todo. Acá no había ningún problema, no había ni una queja. Te sacan el paraguas
y al demonio. Pero volvemos un poquito a lo de la inversión, porque la inversión hoy tiene otro riesgo. Además de todos los que tiene estructurales de Uruguay, tiene el riesgo de que Argentina cambió, de que Paraguay siempre es una plaza y cada vez más una plaza atractiva para los inversores, que Chile cambió, todo el marco regional. O sea, a mí me no gusta solo no damos las señales que corresponden, sino que además tenemos una competencia. Eso es clave. A mí me gusta decirlo que los espantapájaros de inversiones de la región se fueron. Los espantapájaros. O sea, los Boric, los Alberto, o sea, se fueron los espantapájaros. Y Y nosotros- ahora vinieron atractores de inversión, porque el gobierno argentino está fuertemente, más allá de los problemas que tiene hoy, ¿no? Sí, De sí. todo Pero los esto. espantapájaros que dejaron los demás los trajimos todos para acá. Bueno, acá es interesante porque acá no tenemos un gobierno que explícitamente genera un discurso antiinversión. No, dice que quiere. El tema que no hace, dice que quiere, pero todas las acciones que toma no van en línea con lograr que eso se concrete. Ese es el mayor problema que tenemos. No es como un gobierno kirchnerista de argentino que era explícito, ¿no? Entonces decía, mirá, yo quiero ir para aquel lado, que es totalmente a contramano de lo que quiere el sector privado y la inversión. Acá no, acá se dice, yo quiero que haya inversión privada. Querés, pero ¿qué se está haciendo concreto, carnal, para que eso pase? Hasta ahora, nada. De hecho, lo único que hay concreto, como digo, que es la ley de presupuesto, va a contramano. Y los anuncios que hizo hace poco el presidente con el ministro de Economía acerca de sacar algunas de las trabas burocráticas. Bueno, eso es un tema que me toca y es muy importante porque nosotros lo hemos venido impulsando desde hace un año, desde que asumió el gobierno habló de esto, ¿no? O sea, esto está desde la campaña. Nosotros lo tomamos muy en serio porque estamos convencidos que hay que desregular muchísimo el Uruguay. Porque Uruguay tiene este problema del Estado grande. Pero no es solo que es grande y el peso es muy pesado, sino que al mismo tiempo se mete en todo y regula y sobreregula. Desde la vuelta a la democracia de 1985 hasta ahora se aprobaron 188.000 normas en el No. Uruguay. 4.700 por año. Yo me acuerdo del gobierno de la calle No Herrera. leyes, ¿no? O sea, leyes, decretos, Sí. todo, ¿no? Sí, sí, Circulares, sí. La calle Herrera ordenanzas hablaba de municipales. la todo. calle Herrera hablaba de las maneras de papel. Hay que sacarse las maneras de papel. Y ahora se habla de despapelar. Se habla de Sí, despapelar. eso para mí, o sea, es un error. Desempapelar. Es un error, porque es peor, te diría yo, desempapelar algo que es digitalizar algo que Sí. está mal, que se mantenga en papel. O sea, nos pasa a todos. Tenemos que hacer un trámite, una oficina del Estado, que está el proceso engorroso, y tenés que lidiar con un bot o con una página web, y te da mucho más trabajo que ir a un mostrador y arreglarlo con una persona, porque el proceso está mal. Entonces, lo que hay que es eliminar normas, no agarrar lo que está mal y digitalizarlo. Es peor todavía, es complejizar más lo que está mal. Entonces, no hablemos de despapelización porque por ahí no se arregla nada. No hablemos tampoco de simplificación, porque no es un tema de simplificar. Hay que desregular, hay que acomodar la situación para que haya menos peso de la norma. Y eso estuvo en la agenda del año pasado, ahora volvió a estar con la ley. Nosotros convocamos al sector privado, porque nosotros estamos convencidos de que eso solo lo puede arreglar el que la sufre. No hay burócrata, no hay experto, no hay analista que pueda sentarse en un escritorio y decir, esta ley, mira, esto afecta acá, entonces va a afectar acá a la empresa y va a afectar acá. No. Preguntale al que la está sufriendo. Nosotros le preguntamos y le presentamos al gobierno el año pasado, el 1 de julio, 303 normas que afectan el funcionamiento empresarial y económico. 303 en todas las áreas. Y ahí se acumulan nodos de normas que hay que sacar. Por ejemplo, hay un nodo grande, una acumulación de normas en esas 303 que están en el propio Ministerio de Economía. O sea, el propio Ministerio de Economía es uno de los. Y ahí está la DGI, está el BPS, está aduanas. Ahí hay uno. Después está otro importante, el Ministerio de Ganadería. Hay muchas normas del Ministerio de Ganadería, las sanitarias, que están afectando. Después está el Ministerio de Ambiente, otro de los gordos. Después está el Ministerio de Salud Pública, otro de los gordos. Después está el Banco Central, con toda la parte financiera. Entonces, bueno, ahí se acumulan muchas normas. Nosotros se las presentamos. Ahora el gobierno dice que va a tomar, que está analizando eso, le pidió más al sector privado y el 31 de mayo va a presentar esta ley de competitividad e innovación, así lo llamó. Entonces ahora vamos a ver qué incluye... 31 de mayo, que se supone que va a desregular. No, bueno, que es una propuesta de ley para mejorar la regulación.
una cosa que me parece muy importante. Por ejemplo, estuvimos presentes en... Pero en- mejorar la regulación puede ser peor, poner más. No, Depende quién la haga. O sea, eso la depende. norma por- tendría que ser para bajar la regulación. Por eso, o sea, pero depende quién haga eso. Porque si nosotros por eso le preguntamos al sector privado, porque es el que la sufre, es el que tiene que decir cómo mejorar esto. Entonces, hay que ver cuánto toman y cuánto no. Qué enfoque le dan. Todo es muy importante, pero cuidado, también hay que sacar un poco de expectativas de lo que puede tener esa ley, porque fue dicho por el propio Ministerio de Economía todo lo que queda fuera de esa ley. Y yo les pido que piensen ustedes, los que están mirando, que tienen que llegar a fin de mes con una pyme o Sí. con su empresa en el campo, si yo voy a sacar una ley de competitividad que no va a tener en cuenta, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con laboral no entra. O sea, todo lo que es regulación laboral queda fuera. ¿Cuándo se va a analizar esto? Se habló el año que viene o veremos. O sea, toda la parte laboral no entra en esto. Todo lo que es energía... Que tiene un componente, ¿cuánto es el componente del Ese- costo de ese mano de Es el obra? principal problema que te dicen los empresarios hace muchísimos años, hace décadas que... Eso, pero el que te principal dicen. problema ya lo dejaste afuera. Dejaste afuera. Me Pero vas pará, a y dar, te voy a me decir vas a que- dar charamús. Pero es peor todavía. Mirá el segundo que también queda afuera. Todo lo que tiene que ver con energía, ya sea eléctrica o combustible. O sea, no, todo energía, que es otro segundo rubro más importante, queda afuera. Se va a tratar, se dijo, en el segundo semestre. Tercer tema que queda fuera es la competitividad. Pero pará, o sea, no vas a poder creerlo. Pero ya me tiraste la ley del 31 de mayo, se me fue toda la Pero expectativa. lo dijo el Ministerio de Economía, no lo estoy diciendo yo. O sea, tercero tema que queda fuera, todo lo que es puerto y logística. Otro Puerto y logística. centro neurálgico. Otro costo gigante. Eso también queda fuera y pasa para el segundo semestre. Cuarto, todo lo que tiene que ver con el Banco Central, toda la que es regulación financiera, acceso al crédito, costo financiero, también queda fuera. Entonces, ¿qué te queda en la ley de competitividad si vos sacás laboral, puertos y logística, energía de todo tipo y financiamiento? ¿Qué te queda? Y bueno, Decime qué te queda que te afecte los costos. Hay algunas cosas bueno, que te voy a decir quedan esos ahora. millones de regulaciones en el Ministerio de Ganadería. Eso, quedan en el Ministerio o sea, de Salud. van a haber cosas de regulaciones que se pueden, por ejemplo, si es aprobado un determinado producto en Estados Unidos, que puede ser automáticamente aprobado acá, que no tenga que ir al LATU Sí. a tener una autorización uruguaya Sí. cuando ya está autorizada en un lugar en serio. Lo mismo con lo animal y lo mismo con el Ministerio de Ambiente. O sea, yo diría que lo que más puede ir acá es todo lo que tiene que ver con aduanas, lo que tiene, ahí entran los despachantes y toda esa Sí. discusión que hubo. Sí, ya hubo alguna. Los Entra el despachantes LATU, ya temblaron. Entra el LATU, entra el Ministerio de Ganadería y entra el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente. O sea, que eso generan costos, estamos de acuerdo, de Sí, regulación. claro. Pero el gordo, Sí, sí. no va a estar ahí, Gordo ¿no? no se toca. Y lo que se va a tocar seguramente. Ahora, el gordo, ¿por qué no se toca? Seguramente no va a ser una reestructuración contundente. Seguramente van a tocar algunas cositas que no van a cambiar. Hay que ver, o sea, hay que ver. Yo ya perdí todas las expectativas. Porque yo quiero ver y después no hablar. veo en el Ministerio de Ganadería una gran reforma que elimine una cantidad de regulaciones. El 31 de mayo vamos a ver hasta dónde se anima el gobierno a avanzar, porque esto es cuestión de dar batalla, ¿no? O sea, ¿qué es sacar una desregulación? Sacar un privilegio, ¿no? Muchas veces para el sector privado y muchas veces para parte de la oficina del Estado que no van a tener razón Sí. de ser. ¿Para qué está alguien que pide lo mismo que pide otra oficina, Claro. no? Sí, O sea, volvemos al comienzo de lo que estábamos hablando. La cantidad de gente que... O sea, si eso se va a dejar de hacer, quiere decir que... Pero la verdad que es preferible que estén ahí, sigan cobrando su sueldo, pero que no compliquen. O sea, pero que no hagan el Que trámite. no hagan nada. O sea, Sí. que estén ahí, Salteate el trámite. pero Vos- que dejen pasar. Quédate con el sello en la mano. Porque es porque- más dañino el costo que mucho más dañino que el costo salarial dentro del Estado, de parte del Estado que no va a ser necesario, que lo que te retrasan y te complican una inversión. Esas son decisiones complejas. Hay que ver si se está dispuesto el sistema político a cargo del Uruguay hoy de dar esa batalla. Eso lo vamos a ver en los próximos meses. Ahora, te lo dicen, ¿no? Porque yo en el fondo los escucho y dicen que se va a dar. Así que bueno, veamos y después del 31 de mayo volvemos a hablar. A ver Además, qué Ceres, se- dijiste, tiene 41 años. Yo creo que esto lo viene diciendo hace 41 años. Y más o bueno, menos. Con más énfasis, menos énfasis. Y lo viene diciendo y la situación se viene agravando. Por lo tanto, lo tiene que decir más fuerte. Ahora, ustedes se reúnen con sindicalistas, con políticos, con empresarios, con gobernantes, se reúnen con todo permanentemente, ¿no? Y seguramente coinciden todos.
cuando hablan de estos temas, todos dicen, sí, estamos de acuerdo. Pero después no pasa. Pero nadie hace nada y los que tienen la responsabilidad de hacerlo es el poder político. Es desde la política. La responsabilidad la tiene... Pero no lo hizo Lacalle Pou, no lo hizo Jorge Valle, o Jorge Valle capaz que es el donde menos funcionarios entraron, le tocó todo lo Fue que... el único gobierno que terminó con... O sea, Y le terminó tocó con todo lo menos. que le tocó, pero no lo hizo Vázquez, ni Mujica, ni Lacalle, ni Orsi. No lo hacen. Entonces, decir estoy de acuerdo, hay que hacerlo. Pero efectivamente, después cuando llegás al gobierno, hacer todo lo contrario, abre pocas posibilidades de que esto tenga una solución de fondo. A nosotros, en Ceres, estamos en la batalla de las ideas, digamos, el mundo de las ideas, y creo que la misión nuestra es importante, porque en el fondo el sistema político es consecuencia de gente que vota, ¿no? O Ni que hablar. Es el reflejo de la sociedad. Tenemos el gobierno que Uruguay se merece, porque es la mayoría que votó a este gobierno. A algunos les puede gustar más, otros menos, pero es la que votó la mayoría del Uruguay. Entonces, ¿cuál es la misión de Ceres? Afectar en la opinión pública. Entonces es un goteo. Tenemos que estar acá, en otros medios, diciéndole que nosotros pensamos distinto, y mostramos números, siempre basado en datos, ¿no? En investigación. Esto no es prejuicio, esto no es opinión, no somos opinólogos, mostramos información. Todo lo que te dije del gasto son datos. Son datos reales. reales. Lo que te estoy diciendo de la regulación son datos reales. Sí, ni Y incontrastable. además hablamos con todos los actores políticos y empresariales del Uruguay durante muchísimo tiempo. Entonces, lo que decimos está testeado con la realidad. Estamos involucrados en el sector privado. Somos del sector privado, no estamos en el sector público. Tenemos que pagar una cuenta a fin de mes, tenemos que pagar sueldo, tenemos que salir a recaudar plata para poder pagar la cuenta. La sufrimos como la sufre cualquier uruguayo de a pie que tiene que bancar un presupuesto con gastos crecientes en este país. O sea, eso lo hacemos permanentemente. Entonces sabemos lo que es estar trabajando para llegar a fin de mes y pagar las cuentas. Entonces, en ese marco opinamos, pero con todo ese contexto atrás, no salimos a opinar abiertamente sin responsabilidad, no. Es la responsabilidad de una institución que hace 41 años que defiende una agenda liberal en el Uruguay, pero que se nutre del contacto directo con los jugadores Pero claves, también basados con todos. en evidencia empírica a nivel internacional. ¿Cuáles son los países que crecen? Sí. ¿Qué hacen los países que crecen? Por algo fuimos a Australia y nos juntamos con las organizaciones de gobierno. Fuimos invitados por el gobierno a Australia hace 3 años atrás y estuvimos recorriendo distintas organizaciones del Estado para decir, ¿pero qué Australia logró estar donde está cuando Uruguay no lo logra y cuando perfectamente podría ser? Y no es magia. Fuiste a Japón. Fui a Japón. O sea, ¿por qué viajamos? Para aprender. Sí, sí. O sea, yo cada viaje que hago, me vengo con apuntes de cosas y voy a respirar, esa es la verdad. Respiro, Sí. aire fresco, veo lo que funciona, veo lo que no, y después digo, acá qué se podría hacer y qué no, porque tampoco es copiar, es decir, qué se puede adaptar. ¿Y saben qué? Yo creo que Uruguay tiene un problema que es esto de pensar que somos distintos en todo. No, sí. es Uruguay distinto. Somos menos distintos de lo que pensamos la mayoría. Porque al fin y al cabo los seres humanos son seres humanos y funcionan en base a incentivos. Si vos lo ponés a un uruguayo a funcionar en Estados Unidos es más productivo que el mismo uruguayo trabajando en Uruguay, o si ese mismo uruguayo está trabajando en Japón es mucho más productivo que ese mismo uruguayo viviendo en Montevideo. Entonces, la persona no es un tema de ser uruguayo o no ser uruguayo, es un tema de cómo le poner las normas de funcionamiento y las reglas de juego. Y acá están muy mal esas reglas de juego y se van empeorando y empeorando y empeorando. Entonces hay que ser un poco más humilde también. Eso que también nos cuesta, ¿no? Pensamos que acá llega un gobierno y va a hacer una agenda y va a poder inventar la rueda y todo lo que hizo el gobierno anterior está mal. Y en vez de decir, no, mi gobierno no pudo en esto, nosotros vamos a tratar de buscar la vuelta para no hacer un borrón y cuenta nueva como se ha hecho. Porque, o sea, ¿qué hizo este gobierno en muchos frentes? Dijo, todo lo que voy a destruir el gobierno anterior y ahora voy a empezar de nuevo. Y en vez de ir a dejar las cosas que te podrán no gustar del todo, pero fue un avance. En vez de ir a destruir, andar a arreglar todo lo que hay que arreglar, que es gigantesco todo lo que hay que arreglar, en vez de destruir lo que no te gustó por un matiz, porque nada es perfecto, ¿no? Sí, yo te quiero preguntar porque también el pulso, ¿no? Más allá de los datos, el pulso de cómo es. Pero toda esa lógica que vos decías del aumento de funcionarios públicos en todos los periodos, el aumento del gasto en todos los periodos, todo eso va generando también una cultura de empleado público y va generando una estructura de que el Estado es el que te soluciona los problemas de corto plazo. Aunque a largo plazo te genera un problema, pero en el corto plazo.
Y yo lo que veo es que hay un cortoplacismo del sistema político muy importante. No hay nadie mirando largo. No hay nadie mirando largo, que mirar largo te lleva a tener la preocupación que tiene Ceres. Porque en el corto plazo la va llevando, no pasa el tema nada. que se va llevando se va agotando también. Por Yo eso. creo que vamos en un proceso de Lo va llevando, pero hay un cortoplacismo del sistema político, hay una percepción hay un tema que obviamente de costos políticos, es de que inherente. te gano la elección. Bueno, eso es parte del diseño, ¿no? Si vos tenés un sistema que tenés que revalidar cada 5 años, es natural que se funcione así. Por eso nosotros trabajamos en el mundo de las ideas, porque queremos que sea la gente la que va a votar, la que tiene que tomar conciencia de lo que está pasando. Pero es la misma ¿Sabés gente lo que notamos nosotros? Pero es la misma gente que se está beneficiando de la prebenda con Mirá, nosotros lo que estamos notando últimamente es que ya no hay nadie contento con el Estado. O sea, ya el Estado llegó a un grado de disfuncionalidad que tiene caliente a todo el mundo. O sea, ya no es solo que tiene caliente a un empresario que está arrancando una inversión, está arrancando un mantenimiento, sino también tiene muy enojado al que recibe una prestación social. A los segmentos de menores niveles de ingreso también, ahí el Estado se volvió, en vez de ser un apoyo, un enemigo. O sea, alguien que está complicándote la vida para poder acceder a un subsidio básico que estás dentro de las condiciones para poder acceder a ese subsidio. Bueno, ahí hemos tenido un problema muy grande con la burocracia. Porque yo creo en los programas sociales. Lo que yo no creo es en la burocracia intermedia. Yo creo que Uruguay hoy se gasta muchos recursos en estructura del Estado, que es una capa muy gorda entre el recurso público que la sociedad quiere disponer a determinadas personas y el beneficiario. Y el beneficiario se termina quedando con un porcentaje muy bajo de ese monto, porque en el medio, ¿qué hay? Técnicos de distintas áreas que están en el Estado y acá voy a dar una concepción profunda, ¿no? Y acá está mi concepción más profunda es: se desconfía de las personas y se confía mucho en el Estado, ¿no? En el sistema político. Yo creo que estas personas ya se están dando cuenta que el Estado no puede hacer esa tarea y la hace mal. Entonces hay una desconfianza que está creciente entre las personas de a pie, muy superior a la confianza que existe en el sistema político, en la capacidad de gestión del Estado, que no la tiene. Entonces, esta disfuncionalidad va a tener en el futuro consecuencias, porque uno habla con la gente y es difícil que esté contento con la acción del Estado en todas las áreas. Cuanto más humilde, más descontento las personas. Entonces, ahí yo creo que Uruguay va a tener que avanzar hacia una discusión en poner en tela de juicio si el Estado puede hacer todo lo que le estamos pidiendo que pueda hacer. Yo creo que no puede, que el Estado no puede hacerlo. Y quiero redondear con una idea para que si la gente se queda, que a mí me quedó grabado. Porque el ejemplo más claro que el Estado no puede hacer lo que se le pretende es en las cárceles. O sea, el Estado no puede rehabilitar presos. Me acuerdo, en el año 2011 yo estaba trabajando en Ceres, estamos con el tema de la edad de imputabilidad, se estaba discutiendo trabajar la edad de imputabilidad, y nosotros hicimos un informe mostrando qué impacto podía tener, y para el cual me reuní con el padre Mateo Méndez. Para los que no se acuerdan, el padre Mateo Méndez tiene una larguísima trayectoria en los contextos desfavorables de Montevideo, con instituciones muy exitosas de la Iglesia, apoyando a jóvenes en la peor situación socioeconómica para poder insertarse en la sociedad y no caer en el delito, y ha sido muy exitoso durante décadas. Resulta que Tabaré Vázquez, en su primer gobierno, lo convoca para hacerse cargo de lo que hoy es el INISA, o sea, la atención a los menores en conflicto con la ley, la colonia Berro. Estuvo 6 meses y se fue corriendo. Yo me reuní con él y le pregunté: padre, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? No, ya habían no habló por mucho tiempo, ya habían pasado 4 o 5 años de eso, y me acuerdo que fui a Las Piedras a verlo, porque estaba ya en Las Piedras en un proyecto Minga que se llamaba, y me dijo, una frase, mira, tengo hasta el día de grabada para que vean lo que es la disfuncionalidad del Estado, dijo. Porque me di cuenta que tenía que rehabilitar a los que rehabilitan dentro del Estado. Y el Estado no está en condiciones de rehabilitar a los que rehabilitan. O sea, los funcionarios que trabajaban con él, que supuestamente eran los encargados de rehabilitar a los menores, no podía, él tenía que... Yo tengo que rehabilitar a los que rehabilitan. Bueno, esa frase, el Estado no puede rehabilitar a los que rehabilitan. Se aplica en muchas áreas. Claro. Entonces, tenemos ese problema. O sea, lo del padre Mateo, a mí me quedó como
Y esto es creciente, porque cada vez en más áreas hay que rehabilitar a los que rehabilitan. Y es como decir, el Estado no puede volver. El Estado no puede meterse en las No decisiones. puede volver competitivo una empresa. El Estado no puede. Las pymes, por ejemplo. Estamos llenos de programas para las pymes que supuestamente quieren apoyar. Lleno, a nivel departamental, a nivel de distintas agencias del Estado. ¿Qué te dicen las pymes? Que no tienen apoyo. Cuando piden apoyo, ¿qué les piden? No, pasame el balance, mostrame tu proyecto, ¿qué vas a hacer? Entonces tenés a un burócrata que va a opinar si lo que quiere hacer la pyme está bien o está mal. Y nada, si vos llenás todos estos formularios, que básicamente te piden desde el grupo sanguíneo hasta toda la vida privada. Conocemos la experiencia. Entonces, si me gusta, ¿a quién? ¿A un funcionario que es un iluminado, que va a saber más que vos? Si me gusta, entonces te doy plata, te ayudo. Ese es el problema, esa capa de iluminados en todas las áreas. Digo iluminados para que se entienda, o sea, que son los que van a mejorar la vida a quién. O sea, no están capacitados para mejorar la vida a nadie. No. Entonces, Mateo Méndez. dale la plata Habría que directo. rehabilitarlos a ellos. Eso, o sea, esta frase es espectacular. Es Hay espectacular. que rehabilitar a los que rehabilitan. Es tremendo. No sé, Nico, si tenías una pregunta. No, voy a aprovechar para decirle a todo el mundo que nos está mirando en este momento por Campo TV, que están abiertas las líneas de comunicación, que estamos recibiendo sus mensajes, que nos escriban al 098-33-6610, que en breve vamos a estar leyendo algunos de sus mensajes al aire. A todos los que nos están viendo por YouTube, por nuestro canal @lima.stream, se pueden comunicar con nosotros a través del chat, y ya que se están comunicando, les pedimos como siempre, denle like al vivo, denle me gusta, denle dedito para arriba, siempre y cuando lo estén viendo ahora, casi a las 10 de la mañana. Si lo estás viendo cualquier otro día, en cualquier otra hora, también le puedes dar like y te lo agradecemos mucho. Si no lo hiciste aún, suscríbete, dale ahí clic a la campanita, hacete socio, no cuesta absolutamente nada y a nosotros nos haces un gran bien. Así que echa la convocatoria para la gente que nos está mirando. Bueno, volvemos charlando con Ignacio. Yo te quería preguntar, porque dentro de esta necesidad de financiamiento que tiene el Estado, el impuesto mínimo global, el impuesto al TEMO, el impuesto del FONASA, toda esta especie de ajuste fiscal disperso, tiene, y te pregunto porque escuché un posteo tuyo en Instagram, tiene un componente de amenaza sobre el sistema de ahorro privado, el sistema de las AFAPs. Y Sí, me gustaría que lo es un explicaras. punto muy, muy delicado que en las próximas semanas va a salir a luz. Hasta ahora nosotros hemos trabajado con información de lo que han sido discusiones dentro del ámbito del diálogo social. O sea, nos adelantamos en algún sentido a lo que va a salir en los próximos días, porque está previsto que los resultados del diálogo social salgan a la luz ahora en abril. Sí. Entonces, ¿nosotros por qué nos adelantamos? Primero, porque se cumple un hito, esto de los 30 años, que justo en abril, de que existe el ahorro individual jubilatorio en el Uruguay, desde la creación de la SAFAP, del primer depósito en una cuenta individual de una persona, o sea, privado, ¿no? O sea, es un depósito en una cuenta no manejada por el Estado, manejado por el sector privado, lo cual eso es importante. Lo quiero poner en claro porque después viene el punto. 30 años que los que están en el régimen tienen un depósito que se ve todos los meses y que lo que se le saca del sueldo va cargando ese depósito y no va a una bolsa dentro del Estado. El diálogo social es algo que está pasando hace cerca de un año. Lo primero que quiero decir es que me parece que tenemos que ser conscientes de que hay un grupo de personas que están convencidas de que lo que ellos quieren es mejor para el Uruguay, que están trabajando seriamente en esto, le están dedicando muchísimas horas, han convocado a muchísimos actores, por ejemplo a todas las AFAPs, a pasar por el diálogo, y quieren imponer una agenda para mejorar desde su punto de vista la convivencia social del país, y esa agenda incluye muchos aspectos, entre las cuales incluye la primera infancia. O sea, ahora van a salir propuestas del diálogo que afectan directamente las perspectivas de la primera infancia con recursos asignados a esto. Primero, bastante. Después, afecta a el sistema de cuidados, que es aquello que se necesita apoyar para el entorno familiar, y también a la tercera edad, a los adultos mayores. También una realidad muy compleja y dura de una parte importante de nuestra población. También hay licencia de paternidad, también una realidad. Tengo que decir, todos estos 4 temas que acabo de decir son de altísima relevancia y sensibilidad. Totalmente. También aparece la parte jubilatoria, y ahí es donde aparece lo de las AFAP
yo diría escondido, porque va a quedar escondido en todo esto de altísima sensibilidad. Entonces, ¿por qué lo sacamos nosotros? Para que se preste atención. O sea, el objetivo de esa, que en realidad es una columna, es mi columna del domingo en el diario El País, que después se hace una versión, a partir de este año, que tengo una versión hecha video, para que llegue a más gente, para que la gente que no lee una columna o el diario impreso el domingo se pueda informar. Y ahí decimos que abran bien los ojos. Eso es lo que queremos decir, porque hay subyacentemente una intención de ya no ir directamente de frente contra las AFAP, como fue el plebiscito, que fue por un 62% de la población rechazado, o sea, la gente, y ahí pongo un paréntesis, y venía en un paquete muy atractivo, ¿no? Pero porque siempre hay porque sí, no era solo eliminar las AFAP del No. plebiscito, era te aumento las jubilaciones para los más pobres y te bajo la edad de retiro. O sea, vas a trabajar menos, ganar más y vamos a eliminar las AFAP. En ese paquete, a pesar de que era tremendamente atractivo, desde el punto de vista popular, el 62% de la gente dijo que no. Fue un hito para el Uruguay. Fue un hito, sí. Fue un hito que determinó que tengamos calificación de deuda, que los mercados internacionales nos miren con respeto. Bueno, ahora viene... Hubiera sido un desastre lo contrario. Desastre. Fue lo más importante que se jugó en las elecciones de 2024 por lejos, porque era otro país, era ir hacia otro régimen. Totalmente. Ahora vuelve, pero vuelve con otra estrategia. Vuelve mucho más escondido, más sutil. Y vuelve en etapas. La etapa 1 es lo que se ha estado discutiendo y hay que ver cómo se termina de plantear, porque es difícil de entender. La etapa 1 es aquello que las AFAPs hoy manejan, que es estas cuentas individuales, que el manejo es administrativo, o sea, tener una cuenta, ver cuánto se va cargando, llamar cuando tiene dudas un usuario, llamar para explicarle cuánto va a tener, atender al cliente, digamos, al futuro jubilado. Eso se hace en el sector privado, o sea, hay más o menos, hay 400 personas más o menos trabajando en las AFAP, incluyendo República FAP, que está en un régimen privado. De esas 400, 320 más o menos están en esto de lo que es la administración de las cuentas. Son trabajos administrativos, también comercial, porque en el fondo también tiene que competir. Sí, Mirá, lógico. quiero sacar afiliados, cuanto más afiliados tenga yo. Sí, son empresas privadas. Bueno, toda esa tarea se prevé en el diálogo que pase al Estado. Sería como estatizar La gestión de las cuentas. la gestión de las cuentas, no la inversión, porque ahí dice no, y ahí esto es lo delicado, porque dice no la inversión de los fondos. Una cosa es el monto, esa plata, ¿qué haces con eso? Que ahí también están estas 80 personas de esa FAP, que ¿a qué se dedican? Que son las de más alta sofisticación, porque tienen que decir, estos fondos que voy teniendo, tengo que invertir en determinados fideicomisos, en bonos, en acciones, para que renten. para que se multipliquen y la jubilación sea más alta en el futuro. ¿Pero pasarían a ser empleados públicos? No, eso no. Esa parte de la gestión, digamos, financiera quedaría en el sector privado. Lo que quedaría en el sector público es la gestión de la burocracia de los fondos. Dice, y el argumento es, si volvemos todo al sector público, va a ser más eficiente y se va a ahorrar. Lo cual, yo me pregunto, ¿quién en su sano juicio puede creer que si estos 320 personas pasan a ser funcionarios públicos en vez de ser empleados privados, van a trabajar más eficientemente dentro del Estado, ¿no? Ese es el primer punto que uno... Esto es una... De vuelta, vamos a lo central que digo, esto es querer que el Estado pueda hacer mejor las cosas que el sector privado, porque ahí está la esencia de lo que... Bajo esta mentira que las AFAP se enriquecen, que no es así, la ganancia que ganan las AFAP es comparable con otros países, incluso más baja. No, pero No, ni no, siquiera, si lo hace el Estado... ni siquiera Ignacio, es considerar que los empleados públicos lo pueden hacer mejor. Simplemente es una postura ideológica. Es que de que el Estado tiene es una que hacerlo el Estado. es un inicio de socialización de las cuentas privadas. ¿Y por qué es un inicio? De ahí a quedarte con todo. Es que es un pasito. ¿Por qué? Porque una vez que tenés todas las cuentas dentro del Estado, ¿qué es la lógica del siguiente paso? Bueno, ahora que tengo toda la plata acá, que le pertenece a los ciudadanos, porque no es que le van a sacar, como hizo en Argentina, no, va a seguir siendo tuya, pero la voy a manejar yo. Sí. Y voy a hacer una licitación para que se presenten a competir las AFAP, que ya no van a tener que ser AFAP, sino simplemente gestores de fondos, o sea, o corredores, o gente Sí, un corredor. cualquiera que pueda manejar fondos de inversión. Invierte el dinero, sí. Entonces va a haber una licitación, que en teoría van a competir y se va a decir, bueno, para vos te doy esto, vos manejás esto, bajo las reglas del manejo de los ahorros jubilatorios, que no es lo mismo que otros manejos financieros. Pero estás a un paso de decir, y por eso te voy a cobrar una comisión, porque ¿quién va a trabajar gratis, no? Sí. Entonces imagínense que dentro de unos años se dice, bueno, pero ahora la comisión va a ser lo suficientemente bajo para que no se presente ninguno.
porque es cuestión de decir, no, ahora te va a pagar mucho menos comisión, porque no, esa comisión va en detrimento de las jubilaciones, se la están pagando los futuros jubilados. Entonces, no, ahora lo va a hacer el Estado. Que ya los tocaron esas comisiones 2 veces, ¿no? Entonces lo va a hacer el Estado, entonces ahí sí se acaba el lucro jubilatorio y queda todo de vuelta en manos del Estado, pensando que lo va a poder hacer mejor lo cual es utópico, que lo va a poder hacer mejor que un sistema privado que está en un régimen de competencia, así, limitada, porque son, joder, pero es el fin, competencia. Es apoderarse de esa masa de dinero. O sea, es una forma mucho más sutil, mucho más rebuscada de terminar lo que siempre quisieron terminar. Porque esto está impulsado ¿por quién? Por gente que está en contra del sistema. Pero está en contra siempre, desde el día 1, hace 30 años que está en contra de esto. Y son los mismos, las mismas instituciones, está el PIT-CNT, están las instituciones asociadas al PIT-CNT, que están en contra. Y yo no tengo nada pero de no eso. no hubo gobierno del Frente Amplio que fuera contra las AFAPs directamente. Y porque Sí le funciona, tocaron o sea, sí le puede tocaron mejorarse, sí, como todo. Sí le tocaron la comisión. Pero pensar que esto va a mejorar haciéndolo más, metiendo más Estado allá adentro, pensar que esto puede mejorar es soñar con algo que no existe. Pero hasta ahora es solo una propuesta. Es una propuesta que está en el marco de la sociedad que va a elevarse al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo va a tener que ver qué hace. Pero cuidado, y esta es mi preocupación. Sí, pará, porque no va a ir sola esa propuesta, va a ir con aumento de gastos para la primera infancia, en un contexto que el Poder Ejecutivo tiene que hacer ajuste de gasto, ¿no? Entonces le van a decir, tenés que aumentar más el gasto en primera infancia, tenés que aumentar más el gasto en tercera edad y adultos mayores, tenés que aumentar el gasto en cuidado, tenés que aumentar el gasto en licencia de paternidad. Entonces el ministro de Economía, ¿qué va a decir? ¿De dónde saco? No puedo. ¿Qué me queda? Lo de las cuentas de las AFAP. ¿Cuánto esto aumenta de gasto ahora? Nada. Entonces, bueno, te dejo. Lo único que te voy a dar es eso, ¿entendés? Puede ir empardado con eso, una con otra. Y yo digo, cuidado, porque esa concesión es gravísima, es muy grave. Entonces, por eso fue que hice esta columna, para poner en conciencia de que lo que puede ser terminar festejándose como un logro, imagínense que puede salir el Ministerio de Economía diciendo, mirá, puede ser un desastre. Tuvimos que frenar un crecimiento muy grande de gasto en temas delicados porque no había, pero le dimos a los que están impulsando el diálogo esto chiquito, que no es chiquito, eso es lo que quiero decir, no es chiquito, es muy grande desde el punto de vista conceptual, porque es de vuelta meterle al Estado más atribuciones que tienen que estar dentro del sector privado. Por eso hay una discusión de fondo muy importante que se va a dar, ojalá, cuando estén a la luz estas propuestas, que lamentablemente yo creo que el gobierno ha minimizado esto. ¿Hay plazo para estas propuestas? ¿Hay plazo de presentación? Hay plazo, está establecido en las reglas del diálogo social. El plazo vence el 30 de abril, después hay una extensión de 45 días más que se puede dar. Hay que ver si creo que se quiere presentar antes del acto del PIT-CNT el 1 de mayo, porque va a estar parte de esto en la proclama del acto del PIT-CNT. Por lo tanto, en los próximos días podemos tener novedades. Nosotros lo que hemos visto es de lo que han sido las conversaciones dentro del ámbito del diálogo, porque fueron muchas de esos ámbitos públicos, ¿no? O sea, no es que tengamos una información reservada. Sabemos que se habló de estos temas, sabemos que esta es la intención. También creemos que la estrategia del gobierno, del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Economía ha sido, bueno, nada de eso se va a poder hacer, entonces vamos a dejarlos hablar. Y yo creo que pensar que se va a poder callar el trabajo de muchas personas durante tanto tiempo, que están convencidos de una agenda, que yo discrepo con esa agenda. O sea, no discrepo que esté bajo análisis la primera infancia, porque es un problema. No, bajo análisis todo. Pero hay que ver cómo que salga de ahí. se puede asignar recursos. Pero pensar que eso se va a ignorar, eso es lo que yo quiero decir. No podemos pensar que el diálogo social no existe. Existe, tiene propuestas importantes en áreas delicadas, todas, y que el Uruguay va a tener que discutir. Y el problema es que esa discusión, y vuelvo al punto inicial de esta charla, afecta el clima de inversión, el clima de negocio. Exacto. Lamentablemente son discusiones importantes. Creo que pensar que se van a poder meter abajo de la alfombra es un medio utópico. Yo creo que esta gente va a querer que se discuta porque tiene derecho aparte, ¿no? O sea, derecho, tiene derecho a querer poner una agenda que para mí es una agenda que va a perjudicar al Uruguay. Ellos creen que lo va a favorecer, pero es la opinión de uno contra la opinión de otro, ¿verdad? Es la opinión de una persona que también ve al mundo y que ve que esa agenda en el mundo no funcionó en ningún lugar y las que funcionan son las otras, en los países que tienen mejores niveles de desarrollo que el Uruguay. Pero bueno, tiene su derecho a querer implementar una agenda paralela, que ha fracasado en donde ha estado, pero creo que no va a ser posible esconderla, porque, o sea, uno lo que ha visto hasta ahora es que el diálogo social
No existe, no pasa nada. Sí, existe, es importante y hay que escucharlos porque tienen derecho a que los escuchen y hay que darle el debate. Hay que dar el debate. Hay que dar el debate. Es una práctica muy de izquierda también, esto va por mi cuenta, pero muy de la izquierda, buscar por el lado de la sensibilidad. Entonces decir, voy a atender la primera infancia, voy a atender los cuidados y voy a atender a los ancianos. ¿Quién se va a oponer? Y bueno, ¿Quién sí. se va a oponer? Entonces, a través de esa sensibilidad te van parado después manoteo porque hay que financiar. Pero acuérdense de del alguna 1%, manera. ¿no? Cuando apareció el año pasado el 1%. Claro, pero- ¿Cuál era ¿Para qué era el 1%? El ¿Para tema es- financiar la primera Para, infancia? sí, para, Sí, para pero la el pobreza infantil. Sí, que es un para mi criterio es un disfraz, pero es pero está. Pero habrá que ver Odone hasta dónde es capaz de resistir, porque tiene y Odone y Orsi. ¿Hasta cuándo son capaces de resistir y optar por lo más lógico y el sentido común y las cuentas? Y no dejarse llevar por un voluntarismo Pero la pregunta socialista que no conduce a nada, Está bien, que pero, genera... pero Fernando, la pregunta es, ¿qué votó los que votaron para que ganara el Frente Amplio en las últimas elecciones? ¿Votaron solo a la agenda de Gabriel Odone y el Ministerio de Economía y el presidente y la agenda actual de la Presidencia de la República? ¿O votaron también esa agenda? Porque en el fondo, o sea, lo que tenemos es lo que es, pero- ¿no? Es lo que es. Bueno, pero O sea, votaron una agenda que el propio Valcórdoba dice, no, ya sabíamos que el programa de gobierno no lo podíamos cumplir. O sea, votaron una agenda donde el gobierno te mintió. Porque el gobierno te mintió, porque nunca te dijo determinadas cosas que después está ejecutando. De no voy a subir impuestos, a ponerte una batería de impuestos. Entonces, está bien, votaron. Ahora, hay un enojo grande con el gobierno, porque hay un 24% de aprobación hoy. Y hoy se empiezan a ver voces y bueno, pará. Y esto puede ser una situación. Hay una enorme cantidad de gente que está bajo el ahorro privado. No sé cuántos son, pero somos muchos. Yo fui obligado a entrar y estoy encantado de estar ahí. No, hay estoy mucha en el gente- régimen mixto. Hay mucha gente que a mí me escribe después de esto y me dice, sí, porque mira, yo cobro menos por la SAFAP. O sea, lo que saltan son los que por alguna razón puntual están disconformes con el nuevo régimen, Sí. pero la enorme mayoría Pero yo te está diría, conforme con en lo que me es personal, ni siquiera me preocupa si me va a pagar menos la FAP que el BPS. Quiero la FAP igual aunque me pague menos. Y bueno, pues es un Me tema, siento mucho más seguro. Y bueno, ese es un tema de los que creen, los que tienen una confianza ciega en el Estado y creen que es capaz de todo y los que creemos en las personas. Sí. Yo confío en las personas, no confío en el Estado. Confío Sí, en lo- personas individuales que pueden tomar sus propias decisiones. Lo que pasa es que mucha de esa gente que hoy está desconforme con lo que está pasando con el gobierno y que se refleja en las encuestas y la baja aprobación que tiene el gobierno, estás haciendo una lectura equivocada que piensan igual que vos. Probablemente lo que piensen es que el gobierno no está haciendo lo suficiente o no le está dando de suficiente espacio. ¿Por qué surge el diálogo social? El diálogo social surge como respuesta al planteo que se hizo del BPS que subió la edad de jubilación. Y se dijo, si nosotros no subimos la edad de jubilación, el BPS va a llegar un momento que no va a haber para nadie. Hay que hacerlo. Una cierta promesa de campaña, aunque algunos decían que no se podía hacer, por ejemplo Odone, una cierta promesa de campaña, dijo, vamos a hacer un diálogo social para analizar esto. No podemos prometer que lo vamos a solucionar, pero por lo menos vamos a hacer un gran diálogo social, vamos a hablar con todos los actores y vamos a hacer todo lo que podamos para que esto se pueda revertir. El PIT-CNT está subido a ese carro, de bajar la edad de jubilación, de trabajar menos y de cobrar más, ¿no? Y además de fulminar la SAFAP. Entonces, hay grandes posibilidades que hay mucha gente que está desconforme con el gobierno que está esperando algún resultado de este tipo. Eso es lo que yo digo, lo que decía hoy, hay gente que cree en esa agenda. Para mí es una agenda que no nos va a ir bien, pero bueno, o sea, Pero es ese- parte de nuestra sociedad que cree eso. O sea, Pero vos me decís cree en esa agenda, pero es una creencia basada en qué? Es un realismo mágico, porque, Y bueno. porque la agenda estamos todos de acuerdo, sí, hay que atender los niños, la infancia, todo, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo financiás? ¿Cómo lo pagás? Estamos todos de acuerdo, por supuesto, y hay que sacar a la gente de situación de calle, sí, todo, hay que hacer todo, pero ¿de dónde salen los tientos?
Plata hay, porque el Estado gasta 2,5 veces más Bueno, de lo que gastaba en 2005. pero lo aparte gasta. Hoy gasta 2,5 veces más de lo que gastaba en 2005. Plata hay, pero lo gasta. Y nunca hay plata. Entonces, ¿dónde se está gastando? Esa es la pregunta. ¿En qué se están gastando los recursos que son gigantescos que el Estado dispone? Ahí volvemos al origen. No hay evaluación, no hay revisión de gastos. Entonces, ahí está el problema. O sea, ¿Por dónde debería empezar una reducción de gasto? Porque tampoco es fácil decidir reducción de gasto. A ver, ¿qué achico? esto es conceptual. ¿Qué achico? ¿La policía, la No, educación, no. la Acá salud? hay que ir a lo conceptual. O sea, las tareas que el Estado, ¿cuáles son las tareas fundamentales que un Estado tiene que cubrir y hacerlo bien? ¿Por qué surgen los Estados? Vamos al origen. ¿Para qué Sí, surgen sí, los Estados? salud, no, ni salud, siquiera. educación, Seguridad. Para que la seguridad gente y- no se pelee entre sí y que no haya milicias privadas. O sea, tiene que haber un ejército, o sea, seguridad interna y externa. Seguridad y justicia. Y justicia, para que haya alguien que pueda mediar entre los conflictos entre las personas. Minarquismo. Eso es lo primero que hay que asegurar, que funcione bien. Hoy no está funcionando bien, porque no tiene recursos. Ninguno lo da. Y ellos mismos dicen que no tienen recursos, uno dirán, bueno, pero podrían gastarlo mejor, sí, pero bueno, si vos le estás pidiendo a este segmento del Estado, que es el más fundacional, digamos, del básico, puro, le estás pidiendo que hagas una tarea cada vez más compleja, porque hoy tenés el narco, hoy tenés el crimen organizado, tenés el ciberdelito, es tremendo el trabajo que tiene, y le das menos plata, es difícil que después puedas exigirle, ¿no? Sí, claro. Después tenés, yo le llamo tareas medias, o sea, importantes, ya no básicas, pero sí importantes: salud, educación, vivienda. Vivienda. Salud, educación, vivienda. Ahí habría que ver cuántos recursos se le está dando. Y después viene todo el resto, que son subsidiarias, secundarias, que viene la producción, o sea, el Estado como alguien que está produciendo cosas que podría producir el sector privado. Y ahí el paradigma es el Portland, ANCAP, Sí. ¿no? ¿Y el correo? Y hay muchas más, pero el paradigma de que estamos tirando $30 millones por año en Portland, Stepanisic dice que en los últimos 20 años llevamos tirados ahí 800 millones de sí, dólares. fíjate todo lo que es. Entonces, ahí está el problema. El Estado que se mete en cosas que no tiene que meterse y abandona Claro, las sí. cosas principales. O sea, lo primero sería eliminar lo que pierde plata. No solo lo que pierde plata, porque hay cosas que capaz que no, No, pierden no, plata, lo pero primero, porque si no te da plata, cerralo. acá el hay que porno. mirar, esto es, o sea, para mí lo que sería realmente bueno es como hacen algunas empresas, que es presupuesto base cero. Yo creo que Uruguay va a necesitar en algún momento sentarse y decir, bueno, este ministerio, este presupuesto, no agarrar, como se hace siempre, el presupuesto anterior y sumarle. Aceptar todo lo anterior que está bien y sumarle, no. Base cero, o sea, Sí. ¿qué necesita esto? Y ahí van a aparecer todos los ahorros posibles. Hasta que no haya un presupuesto base cero, es muy difícil, porque si vos tomás como punto de partida todo lo anterior, esto siempre crece. Claro, Hay tenés que- por, hay- tenés lo por que pasa es seguro una base de guita que vas a poder contar con ella. Entonces Para estás hacer tranquilo. Para hacer un base cero hay que laburar muchísimo. Pero se puede, si vos No, yo no digo que no se pueda. No, pero si vos a la hora de armar un gabinete, de armar un gobierno, a la hora que vos estás hablando con un ministro, el presidente electo le dice, bueno, pero esto vas a tener que gestionar este ministerio con un presupuesto base cero, vas a tener que analizar todo lo que hace y decirme de qué es importante y qué no. Y después en el Ministerio de Economía te van a decir, bueno, esto que estás pidiendo, sí, siempre y cuando sea menos de lo que tenés, ¿no? Vale, No vale, tomaste vale cero tanto. con reducción, no con aumento. Y se puede, o sea, no es imposible. Ahora, hay que tener la voluntad, porque No, se ahí, puede. ahí hay que decir, bueno, Se puede, pero esto voy a dejar de gastar. esto Te voy va a dejar de quedar gastar. gente ociosa, te van a quedar oficinas sin funcionar, te va a quedar... ¿Sabes lo que pasa? Esto es acumulativo. Yo veo que Obvio. un momento que no da para más. No da, o sea, se acabó. Y si la economía no crece, más se va a ver esto. Después- ¿Y qué nos puede salvar? El contexto internacional, o sea, como nos ha salvado. Nosotros, Sí, por claro. ejemplo, ¿qué nos está salvando ahora en el agro? El precio de la carne, ¿no? El precio de la carne ha sido una bendición. Sí, una bendición. Una bendición que cayó del cielo, Totalmente. divina, que hace que el sector, que tiene precios que no le favorecen en términos de costos, sí tiene un precio De venta. que le salve incluso a la producción. Claro. Hace que recomponga el producto, que aquello que vale poco, que son los cereales, se use como insumo para alimentar lo que vale mucho. Bueno, ese paquete ha hecho funcionar con éxito. Esos son los paraguas que disimulan todas las ineficiencias.
el precio internacional. Y bueno, Vale mucho, entonces hacemos lo que sea acá, igual funciona. igual funciona. El Pero, tema- pero un día no vale mucho porque ¿Y por qué la mayoría de las empresas que están yendo son exportadoras de servicios, no exportadoras de carne? Claro. Y porque el precio del servicio se mantuvo bajo y los costos internos suben y Sí. es como que la carne hubieras tenido el precio 30% abajo que tenías hace 2 años atrás. Imagínate cómo estarían hoy los productores agropecuarios con la carne 30% abajo. Solo hacerte esa cuenta. ¿Cómo estarían? Ya con este presupuesto aprobado y con lo que se va a anunciar el 31 de mayo, que deja afuera a 4 o 5 lugares centrales, fundamentales, se puede esperar más de lo mismo. En este periodo uno no puede esperar cambios significativos que modifiquen. Yo escucho al secretario de la Presidencia, escucho al ministro de Economía, escucho al presidente y lo que dicen va en la línea de hacer cambios. Habrá que ver Sí, pero después si lo pueden hacer. Pero después en la acción es todo lo contrario. ¿Cuánto afectó la posibilidad de inversiones el impuesto global? Mucho más de lo que se cree, porque fue un golpe en la línea de flotación. La gente no entiende. Bueno, por eso, global, bueno, pero esto para que No se podés entienda. decir, quiero inversiones y encajarles Toda inversión que tenía, o sea, que está instalada en Uruguay multinacional, los costos del Uruguay cuando lo comparan con otros países de personal son de los más altos. Y esto pasa cuando hablan con cualquier multinacional, te dicen el costo de Uruguay cuando ven. Entonces, si vos le pones un impuesto a las inversiones extranjeras, ¿qué es lo que le obligás a hacer? Primero, revisar la operación de Uruguay, mirar con lupa una operación minúscula, si es una multinacional grande, en relación al resto, y decir, pero pará, ya antes este impuesto estaba dando margen mínimo y ahora te voy a tener que considerar todo esto. Entonces, le saco el pie del acelerador y digo, bueno, vamos a ver hasta dónde mantengo esto, siempre y cuando no tenga que invertir nada nuevo. Sí. Entonces, vos le obligaste a las multinacionales a revisar los números. O sea, ese es el gran problema. Le dijiste, bueno, revisar la operación de a ver cómo te va. Y cuando la revisan, se dan cuenta que los costos de acá son gigantes en comparación a cualquier otro mercado. Aparte, la mayoría de las empresas que vimos en estos 2 años, 2 años no, 1 año y poco, que vimos que cerraban, levantaban las operaciones en Uruguay, o las que estaban reduciendo personal, muchas se están yendo a otros mercados. Más baratos. Está apareciendo La India. apareciendo la India, está apareciendo Paraguay. Claro, alguien te va a decir, sí, lo que pasa es que en la India y Paraguay hay una precarización de los puestos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, Claro. ¿y entonces qué? Se O sea, van. Acá lo que nos Lo importa dejamos que se van. vayan entonces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Decir que Paraguay es mala gente, el gobierno del presidente de Paraguay, porque los trabajadores son precarios? Pues se está llevando a la inversión nuestra, ¿no? Sí. Pero bueno. Nos va a dejar más precarización en este país. Sí. Vamos a ser mucho más dignos, pero no va a haber guita. Pasa No, que bueno, no es entender la regla de juego, de cómo funciona el mundo. O sea, Paraguay hace años que la tiene clara y está haciendo una política muy fuerte de atracción de inversiones, muy fuerte y con éxito. Y es cada vez más claro. Y además aquello que se decía, porque ¿qué decíamos desde acá cuando venían los mandatarios paraguayos que vienen siempre a vender al Paraguay? Dicen, Paraguay te ofrecemos el triple 10 de impuestos, 10% de impuestos a la renta, 10% de IVA, 10% de IRAE. Sí. Además de darte facilidades, no hay sindicatos. O sea, eso es lo que vienen a decir acá los representantes paraguayos, ¿no? Empresarios uruguayos. ¿Y qué es lo que después, cuando se va, decían los uruguayos cuando venían a contravender? No, sí, pero allá no hay seguridad jurídica, ¿viste? Cuidado. Paraguay ya tiene grado de inversor en las calificadoras de riesgo. Paraguay pidió para ser miembro pleno de la OCDE en Europa, en parte para tener esta seguridad jurídica y decir, Claro. yo quiero estar en el grupo de países occidentales, que no está China, en la OCDE está Estados Unidos y Europa, ¿no? Australia, Japón, Corea, ¿no? Eso es la OCDE. Corea, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Europa y Estados Unidos. Ahí Paraguay ya pidió para entrar, Argentina, el gobierno de Milei pidió para entrar, Brasil hace tiempo que lo viene pidiendo del gobierno de Bolsonaro, no lo sacó Lula, siguió en proceso. Igual para entrar ahí hay que hacer un montón de deberes. Hay que hacer los deberes. Uruguay es el único que no pero ¿por qué no se anima? Y bueno, porque hay que mostrar lo que tenés, ¿no? Las regulaciones que hay que arreglarlas, las empresas públicas, o sea, hay muchas cosas que el gobierno de la educación. El gobierno de la educación, o sea, la ANEP. O sea, acá nadie se pregunta cómo es posible que haya un Ministerio de Educación que no tiene injerencia sobre la educación. Sí. Es raro. Mirá que Es bien raro. Si viene la OCDE y mira, a ver cómo es el gobierno de la educación. No, hay un ministro de Educación que es de Cultura, y después hay una ANEP que hace lo que quiere y que es autónoma 100% y está gobernada por los sindicatos de la educación. ¿Y qué resultado? Y a una universidad de la República que es autónoma. Eso hay que explicarlo, ¿no? Y en Uruguay es como que lo tomamos por un dato en el ADN que no puede. ¿Por qué no podemos revisar eso? ¿No?
Si no cambiamos esas cosas, esto va a seguir estando. Claro, pero igual. pedir el ingreso a la OCDE supone revisar todo eso y hacer cambios. Hacer cambios Si para, no, que no te entras acepten, a la para que OCDE. te acepten. Claro. ¿Como quién? Como alguien que tiene un funcionamiento institucional de las buenas prácticas que se reconocen entre los países que viven mejor. Vos ves ese nivel de vida promedio de lo que están ahí es mucho mejor del nivel de vida de lo que están afuera. Entonces, o sea, Vamos a ir redondeando porque me habías puesto una hora de finalización, pero te pregunto así cosas elementales. Dame, si podés, perspectivas de precio del dólar, inflación y déficit. el precio del dólar No es fácil. es que más cuando estamos en una guerra que un día dice que se termina y otro día dice que sigue, ¿no? O sea, entonces tener eso es muy difícil. Lo que sí hay que tener claro en el precio del dólar es que el margen de maniobra del Uruguay es chico, ¿no? O sea, es chico mientras tengamos un régimen cambiario que es de flotación, con algunas intervenciones que hace tiempo que no se hacen, porque el Banco Central está ajeno a las compras de divisas en el mercado de cambio del 2021. Entonces, se retiró, dejó que el valor se lo ponga al mercado, y este es el valor que le pone al mercado en gran parte porque le entran al Uruguay por deuda 6.000 millones de dólares este año. Entonces, claro, si están entrando 6.000 millones, entonces ahí tenemos un problema del atraso cambiario. El dólar, yo no veo grandes cambios, a menos que haya a nivel internacional alguna sorpresa. Veo un dólar que no va a volver al Uruguay competitivo, ese es el punto que quiero decir. No va a venir un dólar salvador. Sí. Al lado de la inflación, yo discrepo con la postura actual de algunos colegas, incluso del gobierno, de decir que es una mala noticia que haya bajado la inflación. Es raro, ¿no? Una vez que tenemos inflación como los países... Ojo que la inflación no es única de Uruguay, ¿no? Es la inflación que tiene Chile, es la inflación que tiene Paraguay, es la inflación que tiene Brasil, es la inflación que tiene Estados Unidos, es la inflación que tiene la Unión Europea. No, y O tiene sea, un el 3% componente es eso. O sea, ¿quién tiene una inflación más alta? Argentina tiene 30. Tiene un componente de inflación importada casi. Entonces, o sea, yo festejo que la inflación esté baja. Y más quisiera que no saliera más de ahí y que fuera una variable que ya no es una variable de maniobra. O sea, es sacarle poder a la política monetaria y que la inflación, que nos acostumbremos a tener una inflación baja por muchos años y que el foco sea en la política fiscal. Entonces, cuando se dice que esto está perjudicando a la política fiscal, se usó ese argumento por ahí que es malo que la inflación haya bajado tanto porque afecta a las cuentas fiscales. Yo digo, no, lo que afecta a las cuentas fiscales no es la inflación baja, es el gasto alto, es el aumento de gasto que diste. Sí, claro. Entonces, andá a mirar el problema, de verdad, y no algo que es marginal lo que te aporta de recursos tener una inflación, y aparte cortoplacista, que te da tener una inflación más alta. Entonces, ya que logramos con mucho esfuerzo, porque costó mucho tener una inflación ahí, costó mucho en materia de competitividad. Arreglemos la competitividad por donde hay que arreglarla, quedémonos con la inflación baja, porque siempre está esta discusión de la suba. Si sube el dólar, la inflación sube también. Lo que te dan por un lado te lo sacan por otro. O sea, a menos que vos no tengas ningún costo interno, pero vos tenés costos internos. Uruguay está muy indexado. Acuérdense, ya la gente se olvida porque pasan tantas cosas. O sea, se hablaba en la campaña de la desindexación, ¿se acuerdan? Sí. De la desindexación no solo de los salarios, sino de muchas variables que están dentro del Estado ajustadas por el IPC, por la inflación. Bueno, hasta ahora de desindexación no ha habido prácticamente nada. Entonces, quiere decir que si sube los precios, te aumentan automáticamente muchos otros precios. Obvio. Y eso te baja la competitividad. No hay ninguna desindexación. Y ahora que lo mencionaste los salarios, y ya capaz que redondeamos, consejo de salarios y la rigidez, porque una de las cosas que se jacta el gobierno es subieron los salarios, aumentaron los salarios. Y está bien que aumenten los salarios. Yo creo que es un El error. tema es a costa de qué, Es un porque error. también es a costa de la competitividad. Es un error para mí poner la variable salarios como un logro del gobierno, como un compromiso del gobierno. Sí. O sea, el salario lo determina en parte el mercado. Hay una parte de salarios públicos que puede ser, pero la parte privada la determina el mercado. Si el gobierno quiere imponer un salario a la fuerza, como lo ha hecho, termina perjudicando a la cantidad de puestos de trabajo, a la contratación. Eso es así Y siempre. también a la posible inversión. Entonces, o sea, festejar o autoimponerse un salario real, estás pegándole en el corazón de las decisiones de inversión que no tiene que entrometer. El objetivo del gobierno debería ser, me comprometo a eliminar tantas regulaciones, me comprometo a bajar el gasto, me comprometo a cosas que generen un clima, ¿no? Al salario, que es el resultado final
El salario es el resultado final de un mercado de trabajo que contrata a una persona y que todavía ese rendimiento se lo puede remunerar en una negociación. Y ahí están los que dicen, no, bueno, pero esta negociación es injusta, pues están la parte de siempre más débil es el trabajador, y entonces si el Estado no se mete no hay balance. Bueno, hay formas y formas de rebalancear. Yo digo que en Uruguay todo lo que es la negociación salarial, que ya tiene 20 años. O sea, hace 20 años que tenemos toda esta Consejo de parafernalia, vamos a llamarle, de negociación salarial, sin ninguna revisión, ¿no? De vuelta. Pasó un gobierno que no es del Frente Amplio y es como si no hubiera pasado, porque es exactamente el mismo régimen laboral que estaba en los 3 primeros gobiernos del No Frente cambió Amplio. nada. Entonces, que es muy malo. ¿Para quién? Para las personas, para la inversión, para la incorporación de la inteligencia artificial y tecnología, limita oportunidades de personas, pero creemos que estamos siendo justos con los trabajadores con este régimen. Por lo tanto, como concepto final, o sea, si no empezamos a revisar vacas sagradas, que son vacas que dejaron de dar leche hace mucho tiempo, porque esa reforma laboral quedó vieja con la tecnología, con el mercado de trabajo actual, hace mucho tiempo que quedó vieja, hace mucho tiempo que lo decimos en distintos ámbitos, por lo menos una década que lo estamos diciendo que es viejo, y ya pasó una década y sigue igual, y se dice que se va a analizar, y lo he hablado hasta con el presidente del PIT-CNT en su momento, con el secretario general, y lo reconocen, pero después a la hora de tener que ceder eso en una negociación, se abroquelan y no se avanza, y es esto de sigue todo igual, pero un poquito peor, un poquito menos crecimiento, se va como... Es como la escalera que va bajando... Uruguay no está en un precipicio, sí está en una escalera que hay un escaloncito para abajo, Sí, que de repente viene una ola de precios internacionales fabulosos y subís 2 peldaños, después bajás 3. Funcionamos así. Así es, y bueno, pero el mensaje es, depende de nosotros, ¿no? Porque en el fondo, ¿quién nos impone esto? No es que vino una potencia extranjera y nos está imponiendo, no, son las normas y reglas que Uruguay se autoimpone para funcionar, que uno podría decir, bueno, pero tan mal no nos fue, capaz que tan mal no nos fue, pero la pregunta es, ¿esto va a seguir, en el futuro te va a permitir mejorar o seguir en este nivel? Yo sinceramente creo que si no hacemos nada va a ser difícil sostener el nivel de vida que hay en Uruguay hoy. Pero además tan mal no nos fue, es el consuelo del tonto. Y bueno, pero porque se podés dice, ¿no? pensar cuánto mejor nos podía haber ido. Bueno, pero cuánto a veces mejor calidad de vida. Cuidemos lo que tenemos. Podemos volver a la calidad de vida de 1910. Se miran otros países de la región que les va peor, entonces bueno, siempre te puedes comparar con los que le va mucho peor y decir, bueno, pues por lo menos acá el mate, la rambla, no se vive tan mal. El tema que yo lo que veo es por las tendencias, incluso que no hablamos las demográficas que hay en el país, si no hacemos cambios, es difícil mantener el nivel de vida que hay en el Uruguay. Y los cambios parecen, los que se están insinuando, parecen ir en el sentido contrario, además, de lo que se necesita. Por lo tanto, es una profundización del deterioro. Ignacio Munyo, director ejecutivo de Ceres, muchísimas gracias por todo este tiempo. Vos dijiste al principio que nos íbamos a deprimir un poco y yo te dije, ¿querés que te mienta? No te mentí, te dije lo que yo creo, lo que se basa en más de 25 años de estar full time dedicado a estudiar la política pública del Uruguay. Y bueno, esto es conocimiento acumulado y de interacción permanente con todos los interlocutores. Esto no sale de un libro, sale de hablar con la gente, referente de todos los ámbitos. Claro, alguien puede decir, bueno, se declara liberal, y bueno, eso mirado de una postura liberal, y Uruguay básicamente no es liberal, no vota liberal. Yo creo que a Uruguay lo que le falta es sentido común, ¿viste? O sea, me parece que todo lo que menos dijimos ideología hoy y más es de sentido común más que de una etiqueta que uno le pueda poner. Sentido común. Si podemos un poquito más de sentido común en todas las políticas públicas, y tenemos que discutir las políticas públicas en base a un sentido común, pero ¿qué sentido tiene eso? Nosotros si nos preguntáramos qué sentido tiene eso, todas las cosas que estamos haciendo, solo con eso podría irnos mucho mejor. Ignacio, muchas gracias. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho al economista Ignacio Munyo que nos acompañó en la mañana de hoy. Voy a hacer una corrección. Hoy no nos están viendo por Campo TV, no nos están viendo en la tele porque hoy hay remate, hay remate de plaza. Así que todo lo que nos están viendo en este momento, nos están viendo por @lima.stream. Y eso es una buena noticia, es una doble buena noticia. Primero, porque hay remates y nosotros nos hace muy bien que haya remates en Campo TV. Y lo otro es que hay más oportunidades para darle like al vivo y para darle suscribirse.
Acuérdense que es muy importante para nosotros. Denle like, denle dedito para arriba, denle me gusta a esta emisión si la estás viendo a las 10:37 de la mañana, que es cuando estamos en este momento. Si no, se llama darle like al on demand y también nos hace muy bien. Les pedimos por favor también que se suscriban, como dice el Zócalo, que pone Agustín ahí insistentemente en este día y en todos. Suscríbete a @lima.stream en YouTube. ¿Cómo lo haces? Es muy fácil. Si estás con el chat ahí abierto, lo cerrás, un minutito, vas a la campanita y pones suscribirse o subscribe, como dice Donald Trump. Así que, sí, ¿nunca lo escuchaste decir subscribe? No lo escuché, Sí, no. La solo verdad que él que baila así, dice subscribe. La verdad que Sí. no lo escuché. Sí. Reitero el pedido de los likes en el vivo, Reitere. que son tan importantes. Si ya llega a Sin Vueltas Y si le pasa. el gran Abiuy. Es el espacio de Abiuy. Y está auspiciado por el gobierno te mintió. Mirá, Todavía- la remera, abrite el saco, Abiuy. Todavía Mirá. no lo Ahorita- puedo. El gobierno te Bueno, mintió. Bueno, y bandido. lo La acabamos, verdad- después de una hora de charla con Ignacio Munyo, podemos decir Todo que noticia cada positiva. vez está más vigente el gobierno te mintió. Es Todo. tremendo. No solo te mintió, sino que te sigue mintiendo permanentemente. ¿Sabés qué más qué más me mata, qué más me da bronca aparte del invierno? Que la posibilidad de cambiar la pisada está en nosotros. No te digo que es muy fácil, pero se puede hacer, está en nuestras manos. Pero En las manos de mucha gente. Sí, no sí. en las nuestras, no, en las No, nuestras. bueno. Sumadas a una cantidad. Bueno, hacemos Yo corporativo. el esfuerzo, transmitimos el mensaje. Es clarísimo Hacemos lo de lo que Ignacio podemos. Munyo. Es clarísimo lo de Ignacio Munyo. Es 2 más 2. No hay. No, es sentido común, ni siquiera es ideología. Es sentido común, pero es el menos común de los sentidos. Pero aparte es gente que sabe, Y vos escuchás a un economista que dice, yo no entiendo como algunos colegas te dicen, y no es buena noticia que la inflación que es- la inflación- es totalmente contraintuitivo, pero No. somos todos pelotudos si no creemos algo de eso. Yo no Tremendo. digo que no haya alguien que lo diga convencido, pero la verdad, la verdad que no nos hace bien que suba la inflación. El gobierno Teletubby. Avi Fernández, ¿cómo estás? Buen día, muchísimas gracias por estar El acá. gobierno Teletubby. ¿Dijo el gobierno Teletubby? Yo te escuché bien, ¿no? No, sí. OA. El gobierno OA, Teletubby. sí. Bueno, Avi, ¿cómo anda? Bien, traje una tacita más para. ¿podemos hacer un así sorteo? así puedo usarla también. Sí. Pero así puedo usarla Ale. Porque vi que se puso mal porque no tenía tacita. ¿Quién? ¿Estipanicico? Sí. Alejandro dijo, yo quiero mi taza. Sí, Ah. está. Perfecto. Tenemos una. Ale. Pará, Perfecto, una cosa muchas muy importante porque más allá de todo lo que están mangueando, porque acá son muy de manguear y el sorteo, pero también se pueden comprar. Sí, obvio. Sí, señor. Aparte, va prácticamente al costo, porque de esto no me interesa tener ganancias. Sí. Sí me interesa que la gente lo use. Ande con Elias. Como las remeras. Bueno, contanos. Porque en las remeras van a ver para la Sí. semana que viene, para que sorteen. Dale, perfecto. Tienen que suscribirse, tienen que dar eso. like, Vamos a ver. comenten, así se difunde. Exactamente. Vamos a hacer algún protocolo de ese tipo como hacemos habitualmente con los sorteos. Pero contarle a la gente cómo puede hacerse de una taza si la quiere garpar y Es en- ayudar. Le escriben por Instagram, ¿no? Sí, en el Instagram de Abiui Store. O sea, Abiuy08 no, sería @Abiuy Store. Para que ya le pasamos. No, pero después lo ponchamos en Para la comprar magia de YouTube, Abiuy la edición. para ver Que ahí están donde están los stickers. parte de lo que todo. vamos a ver hoy, Abiuy08. Y para Sí. comprar, ahí está. Ahí está, Abiuy Store. Y ahí te hacen el pedido y vos. Es solo para seguir psicopateando el Frente Amplio. Bueno, pero estoy seguro que hay mucha gente que está de acuerdo con eso y que quiere Psicopatía. apoyarte en esa tarea. Es mi único objetivo. Bueno, muy bien. ¿Nos vas a presentar algo hoy? ¿Algún Sí, resumencito así? Vamos a... traje dos. Sí, trajiste 2. Porque- Esa edición es fantástica. Si eran cortitos, yo creo que se perdía todo el gran contenido que nos da este gobierno. Sí. Habló el vocero de la presidencia y obviamente, bueno, no dijo absolutamente nada, ¿no?
Es el diagnóstico del diagnóstico de Para la cuando reunión. decís el vocero de la presidencia, ¿a quién te referís? Perdona, Yamandú. Al presidente. Yamandú. Pero él le dice el Claro, vocero de la sí, presidencia. me parece- O la hormiguita viajera. Me No pareció que venía con doble, con trampa. La hormiguita. No. Y aparte ya se Qué va, ¿no? Se maravilla. va ahora en cualquier momento. Bueno, ¿A vamos dónde? a ver algo. ¿Cómo que se Tenemos va? dos. Se va de viaje. Se va de viaje. Sí, Va de no, viaje, no. pero ahí no le van a votar la. Sí, por lo menos el de España. La pijamada, claro. Sí, pero Claro, la hay pijamada muchos que no real. le van a votar el permiso, porque tiene que pedir permiso en el Parlamento. Sí, yo no porque no lo chequeé eso. Ahí, hijo, Si el tiene de que Brasil tener, no le va a votar y- si tiene que tener mayoría simple Sí, o sí. Va a viajar igual, pero. porque tiene sí, en la mayoría reunión ahí con su amigo Pedro Sánchez, Sí. hijo de puta. No sé si están los cortes, pero el Pacha Sánchez estuvo hablando un poco de este tema. Están los cortes, no quiero quemar nada de lo que vas a pasar del contenido. Porque el Pacha Sánchez Alejandro Sánchez estuvo hablando que él no entendía por qué no tenían algún problema si iba a ir a un evento donde había Una pijamada. una pijamada donde iban a haber muchos mandatarios y que además se iba a hablar de la democracia, que no era un tema partidario. Se llama, lo organiza el Internacional Socialista y se llama En contra de el avance de la derecha. Pero no tiene nada que ver con la ideología. No. Está Lula da Silva. Cero partidario. Está Petro. el Petro y está la bestia humana de Sudáfrica. Pero. Qué raro, no va Sheinbaum, ¿Eh? no va la gran ilustre de México. No se quiere ensuciar con Petro y con, No se quiere. y con el sudafricano. Claro, y con Maduro que no puede ir por razones obvias. porque no tiene pijama. Pero porque tiene un En pijama, cana. pero raya. A rayas. Pero raya. Bueno, sin más, presente su contenido. Bueno, el primero es un videito lindo, chill. Sí, tranqui. Sí. Bueno. ¿Querés hacer algún adelanto o vamos No, directo a lo bife? no vamos a ver grandes luces. Las luces las tiene la edición nada más. Sí. Es Sos la mal. nada misma. Ok, perfecto. Lo vemos y Vamos después, a ver el y video. después comentamos algo. A ver. Le cedemos la palabra Las al señor grandes prosecretario. Bueno, buenos días. Pintamos Muchas toda gracias. la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? No lo quiere nadie. Bueno, che. ¿Lo podemos hacer? Que sos genial cuando hablas en difícil y no decís nada. La situación del país, ¿qué te parece? A ver, lo primero, nosotros hacemos esta conferencia porque para nuestro gobierno, para nosotros mismos, lo primero que tiene que quedar claro, no es un problema de unos cuantos cientos ni de unos pocos miles, un problema mucho más grande. Para poner en verdadero lugar que tiene, o la verdadera dimensión que tiene, podemos decir que en una década la gente viviendo en calle se triplicó. O sea, hay 8.000 personas que están en situación de alojamiento, de cuidado. Hubo un más de un 20% más. Se le empezó a entregar los números. Suma más 40 son 160, más 160 son 1465. Clarita la cuenta. Evidentemente ahí hay un problema que es como una especie de rueda que no para, como espiral. O de Habla bien, la concha de tu hermano. es para que tengamos verdadera, quizá, y ojalá así sea, podamos frenar este crecimiento y, de ser posible, en poco tiempo hacer retroceder o hacer... Habla bien, la concha de tu hermano. En el último invierno decidimos hacer frente a una emergencia que teníamos con problemas de salud serios, y ahí hubo un plan, hubo un proyecto que tuvo que ver con la emergencia. Empezamos chistoso y terminamos Sí. No, con la realidad. Con un drama. Sí, y aparte, y no quiero cortar el chiste ni nada, pero justamente ese mismo día moría, Sí. moría Lo un- quisieron tapar. Sí. Lo que pasa es que se empezó a mover por las redes. Falleció una persona, ese mismo día, el martes. Recién hoy, por lo menos, apareció la Pero noticia. fue por la tormenta. Bueno, murió una persona en situación de calle. No es el de Maldonado. No es el de Maldonado. No. Supuestamente ya había denuncias. Ah, En la mira. Aguada, sí, en la Aguada de una persona que no estaba bien. Bueno, obviamente estaba viendo la calle, ¿no? Y eso de Estamos vuelta, acuerdo. eso fue medio a presión social porque
Lo Pero no sé. sacó no sé si un medio, pero recién después que Hoy. denunciaran en las redes. Hoy esto fue el martes, el mismo, estaba pasando esto y esa noche, una cosa así, fallece esta persona en La Aguada. Ya se sabía, pero no había noticias, y hoy recién fue noticia en los portales, que es rarísimo, porque vos estás viendo los diarios en los portales, Claro. una noticia del martes, y en un lugar de importancia en todos los portales. Y yo decía, pero esto pasó el martes. Sí, pasó el martes. Y bueno, claro, lo que pasa es que era mal marketing, están anunciando la Es que es todo la medio, estrategia de- medio vacío. Yo ayer, la verdad, no pude ver el programa porque estábamos en sesión ahí en el Senado, hablando boludeces, básicamente. Sí. Pero, por ejemplo, el año pasado, antes de que arrancara el plan invierno, había denunciado el director, Álvaro Rodríguez, que supuestamente había renunciado por temas de salud. Pero unos días antes de que arrancara el plan de invierno. Sí. O sea, esto, cuanto más se puedan lavar las manos, y como la conferencia fue un diagnóstico, y todo el problema es 2020-2025. Sí. Sí. No hay más nada. En Sibila hizo política, no hizo otra cosa que política. No, hizo imprimió a color, a todo color, tres barras en una gráfica. Sí. Y no le saques eso tampoco. No, pero- Eso está en el segundo clip. Sí, pero además ya lo vimos que mintió, porque en 2024, en mayo del 2024 había 8.200 plazas, no había 5.000. Dice. Así que es mentira. Claro, agarró abril. Bueno, ese está el dicho, Agarró ¿no? el Cuando dato. habla un zurdo, miente. Básicamente. Si Vemos- habla, miente. Si duerme, miente. Si sueña, miente. Es tremendo escucharlo hablar a Orsi. Yo insisto, yo voy a decir esto y siempre me cae cuando le dice. Yo estoy seguro que es macanudo, que es un buen tipo. Y la verdad, lo están exponiendo todo el tiempo. Y no es hábil para comunicar. Y estas cosas ni siquiera está preparado. Porque, Nico, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Es complejo. Dice, Por lo porque- que y decís. esto es una rueda. Hay Y que es así, estudiarlo. esto es una rueda. Bueno, no, es una espiral. Entonces, y todo sucede con la camisa, ahí chueca. Nadie lo quiere. No lo quiere nadie. Pero No lo quiere están nadie. peleados y eso que decís también es real, porque hay gente, por lo menos que lo quieren, entre comillas, que pelean para que no lo expongan. Claro. Porque saben que están mal. Y sí. Es que me gustaría estar cómo funciona. Viste que siempre en las comunicaciones oficiales hay una persona que está haciendo la traducción al lenguaje de señas, que son 2 o 3. Yo me imagino decir, no, por favor, no me pongan a mí, porque vos lo ves al tipo y es una rueda, no, pero es una espiral. Es un y claro, pues es muy difícil. En el lenguaje de señas, me imagino yo. Hay que estudiarlo. Claro, ir y venir con todo eso No, y todos un mareo. las onomatopeyas que hace Orsi cuando habla. Aparte la tenés que... Esto por suerte se entiende, porque cuando él hace todas estas cosas, se está comunicando. Pero. Hay Qué bravo, va a haber un video deluxe que es porque esto ya lo hizo en campaña, yo no sé si se acuerdan, la imitación a Mujica, ¿no? Que sí, que tiene mucho Mujica en sangre. Claro. aparte, Sí, nosotros decíamos acá, tiene mucho Mujica en sangre. Sí. Le dijeron que es auténtico y está cada vez peor. Sí. Frati es otro que anda con el mujicómetro altísimo últimamente. Altísimo. No te pone una S ni por orden judicial. Genio Abigui, nos pone Diego acá en el chat de YouTube. Sos una muy grata revelación. Realmente de bien. se precisaba gente que quisiera dar la batalla cultural así como vos. Mirá la responsabilidad que te Todo- ponen nosotros. todo- Bueno, nos Todo gente de bien. quedan 10 minutos para llegar a 500 likes en el vivo. Así que Sí, los que den like. no lo hayan hecho, denle like ahora. Porque Sí. si no llegamos a 500, No venimos mañana. Den like. Y suspendemos todo. señor, sí. Bueno, vamos a ver el segundo. Dice acá un mensaje: genio, Abiu, y sos una muy grata revelación. Realmente se precisaba gente que quisiera dar la batalla cultural así como vos. Le viene el momento de Yamandú. Sí. Y acá hay uno que se ofrece. espiral. Hay uno que se ofrece que dice que te hace sin ningún costo toda una tienda. Avi, si necesitas una tienda online para vender el merchandising, escribime por privado que me comprometo a hacértela sin ningún costo. Gente de bien. Hay que aportar donde se puede
desde donde se puede para que no gobiernen más. Gente Bueno, bien. Bueno, le pueden escribir a Gracias, ahí @abiuy08 y le pueden ofrecer Sí, eso. Rodrigo, escribile a Abiuy 08 ahí, Sí, señor. y ven cómo pueden mejorar el Abiuy Store. Todo a huevo, todo a pulmón, con cariño y solo con el único objetivo de psicopatear. Bueno, hay cantidad de gente que quiere la taza. Abiuy Store. Claro. Entren ahí, @Abiuy Store. Den una mano, señores. Sí, se hacen de la taza. Cerámica de buena calidad, no es china. Sí, y Ah, doy fe, mirá. Doy fe. Sí. Made in. Qué rico. La mentira. Bueno, vamos al segundo video que tenés preparado. ¿Querés Sí. adelantar alguna cosita o vamos directo a los bifes? Está el plan. El flan. Sí, porque no es un plan, pero es como el plan de seguridad. ¿Es el de seguridad o es el de la gente en situación de calle? El mismo, mágicamente. Bueno, A ver. a ver de qué se trata. Qué raro esto. Epa. A ver, este es mi equipo y lo respaldo cada vez más. Arrancamos fuerte. Lo otro que tenemos que preguntarnos es, esto que expreso al principio, antes de dar la palabra a Gonzalo, es para que tengamos verdadera... Sácalo, doctor, después Después seguimos. No va. Chao, Borchi. Gracias a los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, a los compañeros y compañeras del Consejo de Ministros. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas, militantes y militantas, votantes y votantes. Hoy es un día muy importante porque Uruguay por primera vez va a presentar una estrategia integral con un rumbo claro. No. Esto es mentira. Es reconocer que no empezamos de cero, sino que el Estado ya ha venido haciendo cosas. Y también es la primera vez que un presidente de la República se pone al frente de una acción de este tipo. Fácil de chavar esto. Primera ¿Para vez. qué mentís? ¿Para qué mentís? Uruguay necesita su propio modelo para abordar el problema de la situación de calle y a ese modelo le hemos dado en llamar modelo de las 3B. Son 3B cortas que son Vagos, vejigas, versos. reducir este problema y trabajar para que no haya uruguayos y uruguayas viviendo en la calle, porque como le hemos puesto de título a esto, la calle no es lugar para vivir. Todo el gobierno está convencido de esto. Todos menos el agollo. Este es un tema que en algún momento se desviviendalizó. Habla bien, la concha de tu hermana. Todos hablan igual. ¿Qué dijo? Se desviviendalizó. Se desviviendalizó. ¿Qué? Pará, no. De verdad te estoy preguntando. Todos hablan en difícil. ¿Qué palabra dijo? ¿Se desviandalizó? No sé, a ver, ¿O ponelo se de vuelta. desviandalizó? A ver, poné de vuelta al final, si podés. Como dicen los técnicos, dice aparte en el video original. Se desviandalizó. Está convencido de esto. ¿Qué quiere decir? Todos menos el agollo. Este es un tema que en algún momento se desviviendalizó. Habla bien, la concha de tu Pobrecito. O sea que no. Pobrecito. Son personas desviviendalizadas. Se desviviandalizó. Y, ¿Pero qué quiere decir? Que no tienen vivienda. Básicamente, Se digo yo. desvivienda- Que ya no tienen vivienda. O que no tienen vianda. Claro, personas en situación de calle. Pero que no tienen vivienda, que no tienen. Viviendalizó. Viviendalizó. Yo calculo que es viviendalizó y no viviandalizó, pues si no. Yo creo que digo relativo a la viviendalizó. vianda. Para mí hablaba de la vianda. No, evidentemente está hablando de la vivienda. Se desviviendalizó, pero la puta madre. ¡No! La Goyo, Sí. en 2018, dice. Fabiana Goyeneche estamos hablando. Sí, la hormiguita viajera. Esa sí que es la Otra. hormiguita viajera. Sí. Otra Tiene más siniestra. kilómetros que una bicicleta. Más millas que... Sí, este es el gobierno de las millas. Mm. ¿Viste? Sí. Próxima taza. Próximo. Dice, tengo una concepción de que el espacio público es para todas las personas y, en la medida en la que no perjudiquen a nadie, debiese ser permitido y respetado siempre. Sí, sí. Por postura. eso dice Y Gonzalo que las personas coincidía sí, con sí, esa postura. tienen derecho a estar ahí, Dice no, que- no me levante el campamento. Ahí vas a agregar algo más. Por eso dice que... Y te, Que tienen derecho a que estar tienen en la derecho a calle. estar en la calle. Sí, sí, sí. Aunque estén desvandalizadas. Sí, el peor gobierno de la historia. Abrazo. Y recién arranca.
Qué fácil. Ahora que dijiste eso, Mirá el chat de YouTube. ¿Para qué? ¿Quién se ríe? Mirá quién se ríe. ¿Quién se ríe? Un señor que se llama Hugo. Hugo con un apellido conocido. No se puede creer, dice. Es que no se puede creer. Realmente no se puede creer. Es Para una voy a cosa escribir brutal. Bien. No, Viviandalis. Te lo pasé ahí para el Zócalo, Agus, porque me parece importante que Si lo todos encontrás. veamos cómo se escribe. Porque no sé si existe. No, ¿cómo va a bueno, según Sibila, es una palabra que viene de los técnicos. ¿Cómo va a existir? Desvivido, no. Desviandalizo. En la RAE no está. Desviviendalizo. En la RAE no está. Habría que ver. Desvivido ya tuvieron en el gobierno pasado. No, pero aparte les propongo una cosa. Ustedes ponen desviviendalizar en Google. No reconoce. No, aparece solamente un resultado. ¿Cuándo pusieron una cosa en Google que aparece un resultado? Nunca en su perra vida. Y aparece Diccionario de la Lengua Española, ¿tá? La RAE, o sea, aparece eso. Y dice desvivido, o sea, no. Sí. No. Pero Lo que tuvieron. desviviendalizar, no. Los que tuvieron en el gobierno pasado. Desviviendalizo. Pero qué mamarracho. Desviviendalizo. Qué mamarracho. Y para que vean que yo también soy muy fan del programa, así que den like, compartan, comenten. Cuando estuvo Alejandro, que dijo que para él era algo así como llamativo que en el primer año ya hubiera manifestación de hartazgo, ¿no? Pero eso por lo de las mentiras y todo eso. Sí. Y esto es recién el comienzo. Sí, claro. Es recién el comienzo. Yo, creo que lo mencioné en el programa anterior, estoy viendo lo mismo que se vivió en Estados Unidos en 2014. Ese es el mismo hilo. Y aparte, allá también, uno de los desencadenantes fue los planes sociales. Todos los programas sociales de Obama fueron los que más influyeron en el hartazgo y en el mal humor del americano. Porque obviamente se traducía en impuestos y en vez de sacar a la gente, por ejemplo, de la calle adelante, la mantenían y era un bucle. O sea, para hablar de Estados Unidos tengo mucha información. Bueno, ahora lo escuchamos esta mañana a Muncho. Del diálogo social salen propuestas para la infancia, para la primera infancia, propuestas para los cuidados paliativos o los cuidados personales y propuestas para los ancianos. Salen propuestas, todas con recursos. Recursos que no están en el presupuesto. O sea, que ese es van el a gran tener problema. que recurrir a algo y la advertencia del avance sobre las AFAPs que viene contenido dentro de ese propio diálogo social. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver en breve. Pero entonces es eso, el descontento de la gente cuando te rompan el que te dije de vuelta con más impuestos, con más gasto, o cuando te expropien tus recursos del ahorro privado. Ahí va a generarse ese descontento disfrazado de solidaridad y de humanismo. Absolutamente disfrazado. Hagan solidaridad con el bolsillo ustedes. ¿Sí? Pero aparte hay una cosa, no solamente es lo que va a pasar cuando tengamos los resultados del diálogo social y todo lo que advirtió mucho ahora. Todos estos planes que aparecen 14 meses después de arrancar el gobierno y muchos meses después de tener un presupuesto aceptado, son todas cosas que, ¿cómo se van a financiar? Porque todo este plan, espirituales. toda esta estrategia de las 3B y de viviendalizar y la mar en coche, Pero por eso toda te esta digo, dentro, paparruchada. ahí está la amenaza que decía Ignacio Muncho de tomar el dinero de las AFAP. Y son planes, bueno, ahora en un ratito, ya en este momento está arrancando la interpelación al señor Siniestro, al señor Black. El ministro negro, el ministro Carlos otro Negro. que está pintado. No, ese es otro. Pintado es otro. Los planes no ¿Está son o no está para... mal? Los planes que la otra vez, estos días escuché a señora Bondiola. Betiana que los Díaz. resultados... Betiana Díaz. Betiana Díaz, no perdámosla. es la nueva general del ejército. No, es tremenda. De las Fuerzas Armadas. La propuesta que hizo el otro día en el Parlamento es impresionante. Lo tratamos acá en el programa. Perdón. Betiana Díaz es del MPP. Nos vamos a sorprender ahora que al MPP son más miliqueros que los propios milicos. Sí, y Con todo el ya respeto se del le mundo. puede sumar su amigo Manini Ríos.
Bueno. Que ayer salió muy pro MPPista. Y bueno, sí, lógico. Y sí. Bueno, dijo que los éxitos que tienen en el programa, en seguridad, es porque ya están trabajando planes en los barrios. No hay un patrullero en ningún lado, no hay respuesta rápida cuando te roban, si denunciás, porque la gente no denuncia aparte. Viven con los robos pirañas son todos los días. Sí. Así que no sé qué retiro espiritual va a ser hoy en el Parlamento. Bueno, nos enteraremos más tarde y mañana seguramente vamos a estar hablando de eso. ¿Para qué me faltan 7 likes en el vivo para llegar a 500? No me voy hasta que no redondeemos los 500. Acá no se sortea nada, si no nos vamos todos los días con 500 likes en vivo. No, siguen faltando 7. A ver, los que están ahí, hay una cantidad de gente ahí en el vivo, pongan el dedito, no me hagan esto. Aparte es gratis. No hay nada más gratis que dar un like y suscribirse. No le cuesta nada. Estimados, ha sido un grandísimo placer. Espere que yo di la palabra, yo no me voy hasta que no llegue aquí. Bueno, pero mientras nos despedimos, demore, porque no salimos, quedamos clavados. Exactamente, bueno. Quedamos clavados en 4.93. Yo particularmente le voy a agradecer mucho a todos los que estuvieron siguiendo desde el primer minuto este programa de jueves, a todos los que dieron like, a todos los que dieron like, 500, y gracias a que 500, llegamos a 500 likes. Acá está. Muchísimas gracias. Gracias a eso, comunidad que cumple. Vamos a plantear algún sorteo en los próximos días. Muchas gracias al economista Mullo que nos acompañó. Gracias especiales a Avi Fernández, que nos va a estar acompañando todos los jueves, ¿verdad? En este espacio. Las gracias es de mí hacia ustedes. Por favor. Son recíprocas. Y gracias me dejaron contento. Llegamos a 500, nos podemos ir en paz. Hermanos, podéis ir. Mi paz les dejo. Demos gracias a Dios. Me voy a la paz. Amén. Hasta mañana. Gracias, chau. Que pasen bien. Chau.